¿Se puede amar a alguien que nos desafía en todo? ¿Se puede vencer al orgullo cuando el prejuicio ya ha hecho su trabajo? En una época en la que el matrimonio era más una transacción que un destino romántico, Jane Austen escribió una historia donde el amor se gana a pulso y los corazones aprenden a ver más allá de las apariencias. Hoy te contaré por qué Orgullo y Prejuicio sigue siendo una de las novelas más admiradas de todos los tiempos. Jane Austen vivió en una sociedad donde las mujeres tenían pocas opciones: casarse bien o quedar olvidadas. Pero ella, con su pluma sutil y su ironía elegante, se convirtió en una crítica brillante de su tiempo. A través de sus personajes, cuestionó el sistema de clases, las expectativas sociales y las apariencias que lo gobernaban todo. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y concisa, hemos dividido el libro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen en partes principales. Esta estructura nos permitirá recorrer de forma ordenada y progresiva los eventos clave de la trama, la evolución de sus personajes y los temas centrales que atraviesan la novela, como el amor, el orgullo, las convenciones sociales y el prejuicio. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de ofrecer una guía narrativa que acompañe la lectura y el estudio de esta obra maestra de la literatura universal. Sección 1. La llegada del señor Bingley. Capítulos aproximados, 1 al 6. Pocas frases han dado inicio a una historia con tanto ingenio y verdad como esta. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Y con esa chispa irónica y elegante, Jane Austen nos abre la puerta al mundo de Orgullo y Prejuicio. Estamos en la Inglaterra rural de finales del siglo XVIII. La historia comienza en el hogar de una familia tan común como compleja, los Bennet. La señora Bennet irrumpe exaltada, ansiosa por compartir con su esposo la gran noticia: Netherfield Park, una de las propiedades más codiciadas de la zona, ha sido finalmente alquilada. El nuevo inquilino es un joven soltero, acaudalado y, según dicen, de excelente carácter. Su nombre, Charles Bingley. La señora Bennet, con su constante nerviosismo y obsesión por casar bien a sus hijas, no tarda en mostrar sus verdaderas intenciones. Insiste en que su esposo visite al señor Bingley lo antes posible. No quiere saber quién lo ha alquilado, pues el señor Bingley, un joven de grandes ingresos del norte, dice ella con una mezcla de emoción y cálculo. El señor Bennet, más reservado y sarcástico, se muestra aparentemente desinteresado. Pero su ironía punzante lo traiciona. Disfruta en silencio de las exageraciones de su esposa, respondiendo con frases como: tú y las niñas quizás podáis visitarlo, o enviarle unas líneas recomendándole alguna de ellas como esposa. En el fondo, su aparente indiferencia esconde un agudo sentido del humor y un apego profundo, aunque callado, por sus hijas. Es aquí donde se nos presentan las 5 señoritas Bennet, cada una con una personalidad bien marcada. Primero está Jane, la mayor, dulce, serena, bella y de corazón noble. Le sigue Elizabeth, o Lizzie, como le dicen con cariño, vivaz, inteligente y de mente aguda. Ya desde estas primeras páginas, se percibe que Elizabeth será el alma crítica de esta historia. Las 3 hijas menores completan el cuadro: Mary, seria y amante de los libros, aunque algo pedante; Catherine, más conocida como Kitty, fácilmente influenciable y siempre pegada a su hermana menor; y Lydia, la más joven y alocada, con una lengua suelta y una inclinación por los soldados que más adelante cobrará protagonismo. La señora Bennet, consciente de la precaria situación económica familiar, pues la propiedad Bennet está destinada a pasar a un heredero varón por ley, siente la presión social y económica de casar bien a sus hijas. Y en la figura del señor Bingley ve una oportunidad de oro. Su preocupación no es banal: en una sociedad donde el futuro de las mujeres dependía casi por completo de un buen matrimonio, su obsesión por establecer alianzas tiene un trasfondo trágicamente real. Esta primera sección también nos revela el contraste que dominará la novela: el ingenio silencioso del señor Bennet frente a la ansiedad expresiva de su esposa, la ligereza de algunas hermanas frente a la profundidad de otras, y, sobre todo, el juego constante entre lo que se aparenta y lo que realmente se piensa. La expectativa crece. El señor Bennet, a pesar de las negativas iniciales, ya ha ido a visitar a Bingley sin decírselo a nadie. Cuando lo revela, desata el júbilo en su esposa. «¡Qué buen padre, qué considerado!», exclama ella, cambiando en un segundo de la queja al elogio, como suele hacer a lo largo de toda la obra. Así, entre conversaciones rápidas, dardos de ironía y la agitación nerviosa por un posible pretendiente, se pone en marcha la maquinaria de esta historia. Y en este punto, Jane Austen ya nos ha sembrado las primeras semillas de crítica social, humor fino y tensión romántica.
La llegada del señor Bingley no solo revoluciona a las Bennet, sino que da el primer paso para uno de los duelos más sutiles y brillantes de la literatura, el del amor contra el orgullo, y el del juicio contra el prejuicio. Desde las primeras líneas de esta historia, Jane Austen nos introduce en un mundo regido por convenciones sociales rígidas, donde el futuro de una joven no depende tanto de su inteligencia o carácter, sino de con quién se case. Y en ese contexto, nadie encarna mejor esa presión que la señora Bennet. Dueña de un carácter nervioso, temperamental y a veces cómico, la señora Bennet tiene una sola misión en la vida: casar a sus 5 hijas, y hacerlo rápido y bien. Para ella, ese no es solo un deseo maternal, sino una urgencia estratégica. Sabe que, por ley, la propiedad familiar no pasará a ninguna de ellas, sino a un pariente lejano varón. Si sus hijas no consiguen un buen matrimonio, quedarán sin hogar ni sustento cuando su esposo muera. Así, cuando se entera de que Netherfield Park, una finca vecina, ha sido alquilada por un joven acaudalado llamado Charles Bingley, su mente entra en un torbellino de planes, suposiciones y expectativas. No tarda ni un segundo en decirle a su esposo: «Mi querido señor Bennet», le dijo un día, «¿has oído que Netherfield ha sido alquilado al fin?». Y de inmediato añade lo que realmente le importa: «Que es un joven soltero y de gran fortuna. ¡Qué oportunidad tan magnífica para alguna de nuestras hijas!». El señor Bennet, tranquilo y lleno de un sarcasmo silencioso, finge indiferencia. Pero lo que su esposa ve como pasividad, el lector lo reconoce como una forma elegante de sobrevivir a las exageraciones de su esposa. Ella, sin embargo, insiste, rogándole que vaya a visitar a Bingley para que la familia pueda entablar relación con él antes que cualquier otra. Lo más interesante de esta parte es cómo la señora Bennet convierte la posible llegada de un pretendiente en una auténtica estrategia de campaña. No hay emoción, hay cálculo. No se trata de si el señor Bingley será amable o compatible con alguna de sus hijas, se trata de que es rico, está cerca y está soltero. Eso es todo lo que importa. Esta obsesión de la señora Bennet no es solo una característica cómica, aunque Austen la pinta con mucha ironía. En realidad, es también un reflejo fiel de las presiones reales que enfrentaban las mujeres de esa época. El matrimonio era, para muchas, el único camino para asegurar estabilidad económica y respeto social. Por eso, la señora Bennet no se detiene a pensar en el amor o la compatibilidad emocional, su objetivo es más urgente y práctico. Al mismo tiempo, vemos que sus hijas ya están acostumbradas a este frenesí. Mientras Jane, la mayor, mantiene siempre una expresión amable y serena, Elizabeth, la segunda, muestra una mezcla de resignación y buen humor ante los arrebatos de su madre. Las menores, especialmente Lydia y Kitty, absorben esta ansiedad como algo natural, y se dejan llevar por la emoción que provoca cualquier mención de jóvenes elegibles. La señora Bennet incluso se atreve a decir, con toda claridad: «¡Cuánto me alegra! Voy a escribirle una nota y mandarla con una de las niñas, que contentas estarán cuando se casen». Y aquí, Austen nos lanza una mirada crítica, casi entre líneas: ¿es esto amor maternal o presión social disfrazada? La señora Bennet no es malintencionada. Al contrario, cree sinceramente que está haciendo lo mejor para sus hijas. Pero su obsesión, su ceguera frente a la dignidad o la voluntad individual de cada una, la convierte en una figura que encarna el peso de una sociedad entera sobre los hombros de las mujeres jóvenes. Este fragmento también establece un contraste claro entre los padres. Mientras ella se desvive por casarlas, el señor Bennet observa todo con una mezcla de ironía, afecto y una cierta melancolía. Él conoce la inteligencia de Lizzie, la dulzura de Jane, y parece comprender que el valor de una mujer va mucho más allá del nombre de su futuro esposo. Y sin embargo, no actúa. Porque en este juego de apariencias y reglas sociales, incluso los hombres más lúcidos a veces eligen callar. Así se construye, desde las primeras páginas, el núcleo emocional y social de la novela, la lucha entre lo que se espera de una mujer, y lo que ella realmente desea. Entre el deber impuesto, y el amor libremente elegido. Y mientras la señora Bennet planea cómo acercarse al joven Bingley, en realidad lo que hace es dar el primer paso en una red compleja de relaciones. Malentendidos y transformaciones que cambiarán no solo el destino de sus hijas, sino también la forma en que el lector entenderá el amor, el orgullo y los prejuicios. La historia comienza en una mañana cualquiera, en la casa de los Bennet, cuando una noticia, tan simple como poderosa, sacude la rutina de la familia: Netherfield Park ha sido alquilado. La señora Bennet, con una emoción casi desbordante, irrumpe en la habitación de su esposo y le suelta, sin rodeos: ¿has oído que Netherfield al fin ha sido alquilado? Pero la señora Bennet no está interesada en bienes raíces. No. Lo que le importa, y mucho, es quién lo ha alquilado.
Y ahí viene el punto clave, un joven, soltero y con una considerable fortuna. En sus palabras, es un joven de gran fortuna, venido del norte de Inglaterra. En una época donde las apariencias lo eran todo y el matrimonio era más una transacción que un acto romántico, esa información no era trivial, era dinamita. Un hombre rico y sin esposa acaba de instalarse en el vecindario, y eso significa una cosa para la señora Bennet: oportunidad. La noticia corre rápidamente por toda la comarca. No hay casa, tienda ni mercado en el que no se hable del recién llegado. El nombre del señor Charles Bingley empieza a circular entre susurros, miradas cómplices y expectativas disfrazadas de cortesía. Se dice que es encantador, bien educado y, lo más importante, que tiene 4 o 5 mil libras al año. Una cantidad que basta para abrir cualquier puerta, desde las de los salones de baile hasta las de los matrimonios más deseados. El señor Bennet, aunque parece aburrido por el entusiasmo de su esposa, no tarda en ir a conocer al nuevo vecino. Lo hace en secreto, disfrutando del juego de esconderle la visita a su familia para luego revelar la sorpresa. Mientras tanto, la señora Bennet no puede con su ansiedad. Está convencida de que una de sus hijas debe casarse con él, y cuanto antes mejor. La llegada del señor Bingley no es solo un chisme para ella, es una posible solución al incierto futuro económico de su familia. Netherfield Park, hasta entonces una propiedad vacía y lejana, se transforma de pronto en el centro del universo social de la zona. Las madres hablan de modales, las hijas ensayan sonrisas, y los padres intentan disimular. El nuevo inquilino aún no ha asistido a ningún evento social, no ha cruzado palabra con ninguna joven del lugar, y sin embargo, ya se le ha asignado un destino conyugal en casi cada casa con hijas solteras. Este fenómeno, la exaltación colectiva por la llegada de un soltero adinerado, puede parecer exagerado a ojos modernos. Pero en la sociedad inglesa de fines del siglo XVIII, no lo era. El matrimonio era el único futuro respetable para una mujer, especialmente si no tenía dote o fortuna. Así que la emoción de la señora Bennet, aunque retratada con ironía, tiene raíces reales, tristes incluso. No es solo una mujer exagerada, es el reflejo de un sistema social que convertía la boda en una carrera de supervivencia. Por eso, cuando dice con fervor: ¡qué excelente cosa para nuestras muchachas! Y no está soñando con amor, sino con seguridad. Y así, antes de siquiera haber visto el rostro del señor Bingley, Netherfield Park se convierte en símbolo de esperanza, intriga y competencia. Las jóvenes del lugar comienzan a imaginar cómo serán los bailes, qué vestido usarán, y si él preferirá una sonrisa discreta como la de Jane, o una mirada aguda como la de Elizabeth. La calma del vecindario ha sido rota. Todo el mundo espera al nuevo inquilino. Y en ese ambiente cargado de expectativa, Jane Austen nos prepara para el encuentro que marcará el curso de esta historia. Porque cuando un hombre con fortuna entra en escena, la sociedad entera se reconfigura a su alrededor. Lo que está por comenzar no es solo una comedia romántica, es una crítica elegante, sutil y punzante a una época donde, muchas veces, la posición social valía más que el corazón. La expectación en el aire era casi palpable. El salón de baile de Meryton se llenaba poco a poco con los sonidos familiares de la orquesta afinando y el rumor alegre de conversaciones cruzadas. Las jóvenes de la comarca, vestidas con sus mejores galas, fingían calma, aunque todas, en el fondo, compartían la misma esperanza: conocer al señor Bingley. Charles Bingley finalmente haría su aparición pública esa noche, acompañado por su grupo de invitados. Llegó al lugar en compañía de sus hermanas, su cuñado el señor Hearst y su enigmático amigo, el señor Darcy, un hombre que aún no causaba revuelo, pero pronto lo haría. Todos dirigieron sus ojos a Bingley, que irradiaba simpatía y entusiasmo. Era, en palabras de Jane Austen, de buen aspecto, simpático y animado. Y lo más importante, danzaba con gusto. Desde el primer momento en que Bingley vio a Jane Bennet, la segunda hija de la familia Bennet, algo en él pareció iluminarse. Jane, por su parte, con esa gracia serena y belleza discreta que la caracterizaba, captó su atención de inmediato. No hubo necesidad de palabras elocuentes, la atracción fue inmediata y mutua. El joven la invitó a bailar y ella aceptó con esa mezcla de timidez y dulzura que la hacía destacar sin buscarlo. Durante el baile, los presentes notaron la conexión que empezaba a formarse. Bingley estaba fascinado por la elegancia de Jane, y no lo ocultaba. Más tarde, ya entrados en la velada, le confesó a Darcy: «Jamás he visto a una mujer tan bella». Este comentario no pasó desapercibido para Elizabeth Bennet, que observaba desde cerca todo lo que ocurría, especialmente cuando su hermana estaba involucrada. Elizabeth, con su aguda capacidad de observación, notó que Jane también parecía complacida. Aún sin decir mucho,
La mirada de Jane decía más que cualquier palabra. Estaba halagada, interesada, y quizás, un poco ilusionada. La señora Bennet, siempre alerta ante estas señales, casi no podía contener su emoción. Para ella, ese encuentro ya era el inicio de una posible unión. Se acercó a sus conocidos con frases como: «Estoy segura de que a él le ha gustado Jane. Se ha fijado solo en ella». Esa noche, Bingley bailó 2 veces con Jane, lo cual, en el contexto social de la época, no era un gesto casual. Era una señal clara de preferencia, y también de respeto. Él no buscaba impresionar a todas, ni jugar con los sentimientos de las jóvenes, estaba interesado sinceramente en una sola. Y mientras eso ocurría, el contraste se volvía evidente con la actitud distante de su amigo Darcy, que apenas bailó y fue rápidamente juzgado por su altivez. Pero Bingley brilló por su simpatía. Había una calidez genuina en su comportamiento, una falta de pretensión que lo hacía cercano y encantador. Lo interesante de esta escena, más allá del romance en germen, es como Jane Austen pone sobre la mesa, desde el principio, el poder de una primera impresión bien llevada. En un mundo donde las decisiones importantes dependían de gestos sutiles, de bailes compartidos y comentarios medidos, la conexión entre Jane y Bingley representó una excepción dulce y espontánea en medio de tantas formalidades. La velada culminó, y con ella, se sembró la semilla de una historia que, aunque apenas comenzaba, ya tenía a todos hablando. Bingley, sin saberlo del todo aún, había encontrado en Jane a alguien cuya sencillez y bondad lo habían tocado profundamente. Y Jane, sin decirlo con palabras, había sentido algo más que gratitud en ese primer encuentro. Así, el primer baile no fue solo una noche de música y vestidos. Fue el escenario donde, bajo las miradas vigilantes de toda una comunidad, se dio el primer paso hacia una posible historia de amor sincera. Y en la sociedad inglesa de aquel tiempo, eso era más que suficiente para que se empezaran a mover todas las piezas del juego social. La velada continuaba en el salón de baile de Meryton, mientras las luces danzaban en los ojos de las jóvenes y el rumor de los comentarios no cesaba. Todo era entusiasmo por la llegada de los nuevos inquilinos de Netherfield Park, pero no pasó mucho tiempo antes de que las miradas se desviaran hacia una figura en particular, el señor Fitzwilliam Darcy. Alto, elegante y con una presencia imponente, Darcy no tardó en llamar la atención. Era rico, eso se sabía desde antes de que cruzara la puerta. Se murmuraba que tenía 10.000 libras al año, una suma deslumbrante que bastaba por sí sola para agitar corazones y ambiciones. Pero a diferencia de su amigo Bingley, abierto, cordial y encantado de bailar, Darcy era reservado, casi frío. Se mantenía al margen, observando, y pronto comenzó a destacarse no por su fortuna, sino por su actitud. Las damas que lo veían no tardaron en cambiar el suspiro por la ceja levantada. Aunque al principio se le consideró atractivo, su comportamiento distante desilusionó a muchas. No quiso bailar con nadie fuera de su pequeño círculo, y no hizo el menor esfuerzo por agradar. Su aire de superioridad no se disimulaba. Como una pincelada oscura sobre un cuadro alegre, Darcy rompía la armonía con solo estar presente. Fue entonces cuando se produjo un momento decisivo. Charles Bingley, siempre deseoso de incluir a su amigo en la diversión, le propuso que bailara con alguna de las presentes. Al notar que Elizabeth Bennet estaba cerca, le sugirió que la invitara. Ella, que había estado observando la conversación desde cierta distancia con su característica mezcla de curiosidad y sentido del humor, no esperaba lo que estaba a punto de escuchar. Darcy respondió con frialdad, creyendo que nadie más lo oía. «Está bien, pero apenas tolerable, y no lo suficientemente guapa como para tentarme». La frase, tan breve como punzante, cayó como una daga envuelta en terciopelo. Elizabeth la escuchó. Y aunque no se inmutó de inmediato, algo dentro de ella se encendió. Su orgullo había sido herido por un extraño que ni siquiera se había molestado en conocerla. Pero en lugar de mostrarse afectada, eligió reírse del comentario, más adelante contándoselo a sus allegados con una gracia que desarmaba cualquier humillación. Desde ese instante, el juicio de Elizabeth sobre Darcy quedó marcado por esa primera impresión, la de un hombre arrogante, incapaz de mirar más allá de su propio pedestal. Y sin embargo, como ocurre en tantas grandes historias, ese primer roce entre el orgullo y la herida no era más que el inicio de algo más profundo. Aunque ninguno de los dos lo supiera aún. Darcy, por su parte, no volvió a dirigirle la palabra esa noche. Su rostro se mantuvo imperturbable, casi inexpresivo, como si no hubiera dicho nada fuera de lugar. Pero entre los asistentes, las lenguas ya comenzaban a moverse. Algunas lo defendían por su fortuna, otras lo criticaban por su altanería. Lo cierto es que el ambiente festivo no logró suavizar su imagen. Este episodio es crucial,
no solo porque pone en marcha una tensión que se desarrollará a lo largo de la novela, sino porque refleja una verdad universal, como una sola frase puede cambiar la percepción que tenemos de alguien, para bien o para mal. En una sociedad donde las apariencias y los modales lo son todo, Darcy eligió el silencio y el juicio prematuro, mientras Elizabeth optó por la ironía y la fortaleza. Jane Austen no solo nos presenta aquí al hombre orgulloso, sino que nos invita, desde el principio, a mirar más allá del dinero y el estatus. ¿Qué valor tiene una gran fortuna si va acompañada de desprecio? ¿Qué vale la belleza si está envuelta en soberbia? Y, por otro lado, ¿qué fuerza tiene la dignidad de una mujer que, a pesar del agravio, se mantiene entera, digna y hasta divertida? Así se selló, sin saberlo, el primer encuentro entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy. No con una danza, no con un saludo amable, sino con una frase hiriente y una risa discreta. El orgullo había hablado. Y el prejuicio, también. Sección 2. Bailes, prejuicios y nuevas amistades. Capítulos aproximados, 7 al 12. Tras la agitación causada por la llegada del señor Bingley y la fría impresión que dejó el señor Darcy, la vida cotidiana de Elizabeth Bennet continúa su curso, pero con nuevas expectativas y encuentros inesperados. Esta vez, el foco se traslada a una visita que marcará un antes y un después para Elizabeth y para la comprensión del tejido social que la rodea. Elizabeth viaja a la casa de su amiga Charlotte Lucas, una joven práctica y realista que ha aceptado una vida menos romántica y más pragmática en el pueblo de Hunsford. Allí, Elizabeth conoce también a su prima la señorita Phillips y, especialmente, al señor William Collins, un personaje que pronto se revela como una figura cómica y, a la vez, profundamente triste en sus propias limitaciones. El señor Collins es un clérigo que ha sido designado heredero de la propiedad de los Bennet, ya que la familia no cuenta con herederos varones. De inmediato, su actitud pomposa y servil hacia su benefactora, la señora de Rosings Park, la señora de Catherine de Bourgh, queda clara. Collins no duda en hablar largamente de ella, alabándola hasta la exageración, como si su vida dependiera de ello. Su llegada es un espectáculo en sí mismo. Elizabeth lo observa con una mezcla de asombro y diversión contenida mientras él despliega un lenguaje grandilocuente y unas maneras que rozan lo ridículo. Cuando le presenta a Elizabeth una proposición inesperada de matrimonio, el momento alcanza su punto culminante. He venido a proponerle matrimonio, dice él con un tono solemne que suena más a un decreto que a una petición. Elizabeth, por supuesto, rechaza con firmeza y claridad, mostrando su independencia y fuerza de carácter. A pesar de su educación y posición social, no está dispuesta a sacrificar su libertad ni su felicidad por conveniencias sociales o económicas. Mientras tanto, en el ambiente social de Hunsford, Elizabeth también es testigo de las interacciones entre Charlotte y el señor Collins, quienes parecen tener un entendimiento diferente del matrimonio, basado más en la seguridad y el deber que en el amor o la pasión. Charlotte, con su pragmatismo, acepta la propuesta con la esperanza de estabilidad, y Elizabeth observa todo con una mezcla de respeto y tristeza. Durante su estancia, Elizabeth asiste a bailes y reuniones donde se mezclan prejuicios sociales, conversaciones trivialmente importantes y juegos de poder que delinean las jerarquías y tensiones de la época. Es un microcosmos donde las apariencias son esenciales y las verdaderas emociones, a menudo, permanecen ocultas. En una de estas reuniones, Elizabeth observa el contraste entre el señor Bingley, siempre amable y encantador, y el señor Darcy, cuya reserva y orgullo parecen impedirle participar plenamente en la vida social. Ella reflexiona, con esa mezcla de ingenio y crítica que la caracteriza, sobre la fragilidad de las primeras impresiones y cómo el juicio precipitado puede nublar la verdadera esencia de una persona. Este capítulo revela también la complejidad del mundo femenino de la época, donde las jóvenes mujeres deben navegar entre sus deseos personales y las expectativas sociales, muchas veces enfrentándose a la presión de matrimonios estratégicos. Charlotte representa la aceptación práctica de esta realidad, mientras que Elizabeth encarna la lucha por una autonomía y autenticidad que serán eje central en su desarrollo. En definitiva, esta parte del libro, cargada de diálogos agudos y escenas que combinan el humor con la crítica social, no solo amplía el universo de personajes sino que sienta las bases para los conflictos y relaciones que irán creciendo. Elizabeth Bennet, visitando a su amiga y enfrentándose al absurdo del señor Collins, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deber y el prejuicio en una sociedad que parece regirse más por apariencias que por sinceridad. En el marco de una sociedad donde las visitas y los encuentros sociales son esenciales para tejer alianzas y futuros matrimonios, Jane Bennet, la hermana mayor y la más dulce de las 5, decide visitar a la familia Bingley en Netherfield, la nueva propiedad que ha causado tanto revuelo. Este gesto, motivado por su carácter amable y optimista,
es también una oportunidad para acercarse a Charles Bingley, quien, desde su llegada, ha mostrado un evidente interés por Jane. El encuentro inicial se da en un ambiente de entusiasmo y promesas, pero el destino interviene de manera inesperada. Durante su visita, Jane, siempre gentil y delicada, sufre un percance cuando, en un día lluvioso, llega a Netherfield sin protección suficiente contra el clima. La lluvia caló sus ropas y provocó que enfermara gravemente. Austen describe con sensibilidad cómo la señorita Bennet, al llegar, estaba empapada hasta los huesos y tuvo que ser atendida con gran cuidado. El desarrollo de esta enfermedad abre la puerta a una nueva dinámica social, pues Elizabeth, su hermana, se ve obligada a trasladarse a Netherfield para cuidarla. Esta decisión, motivada por el afecto y el sentido del deber, es a la vez una oportunidad para que Elizabeth se integre en un mundo diferente al suyo, enfrentando nuevas personas y situaciones. Elizabeth llega a Netherfield en medio de la preocupación general por la salud de Jane. Su presencia despierta distintas reacciones en la familia Bingley y sus amigos. Aquí conocemos más a fondo a los personajes secundarios, cuyas personalidades y prejuicios comienzan a influir en el desarrollo de las relaciones. Durante su estancia, Elizabeth mantiene su carácter vivaz e ingenioso, contrastando con la delicadeza y reserva de Jane. Su llegada genera un aire fresco y crítico que pone en evidencia las diferencias sociales y personales entre los habitantes de Netherfield y la familia Bennet. En este ambiente, se desarrollan varias escenas de interacción social, especialmente en el salón donde se organizan juegos, conversaciones y, por supuesto, bailes. Elizabeth, aunque se muestra respetuosa, no duda en expresar sus opiniones con sinceridad, lo que en más de una ocasión desafía las expectativas y costumbres de la clase alta. Por su parte, la relación entre Jane y Bingley se va fortaleciendo lentamente, aunque con la sutilidad y las reservas propias de la época. Austen destaca cómo Jane mostraba un temperamento dulce y modesto que conquistaba el corazón de Bingley, mientras que él, con su naturaleza alegre y bondadosa, parecía encontrar en Jane una compañera ideal. Este episodio de la enfermedad de Jane y la presencia de Elizabeth en Netherfield funcionan también como un dispositivo narrativo para explorar los prejuicios de los personajes, en particular el de Darcy hacia Elizabeth. Él observa a Elizabeth con una mezcla de curiosidad y desdén, marcado por la primera impresión negativa que tuvo en el baile, pero ahora enfrentado a una realidad más compleja. Entre los detalles cotidianos de la convivencia, las pequeñas tensiones y las miradas furtivas, se insinúan los primeros indicios de cambio y desarrollo personal. Elizabeth, lejos de su hogar y bajo la mirada crítica de Darcy, comienza a ser un personaje aún más complejo, cuya inteligencia y honestidad contrastan con las falsas apariencias que la rodean. Esta parte del libro también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana, cómo un simple resfriado puede alterar planes y expectativas, y cómo el cuidado y la empatía se convierten en puentes para acercar a personas de mundos diferentes. En definitiva, la visita de Jane a Netherfield, su posterior enfermedad y la decisión de Elizabeth de cuidarla, no solo avanzan la trama romántica sino que profundizan en la exploración de temas centrales como el amor, la clase social, los prejuicios y la autenticidad. La delicadeza con que Austen maneja estas escenas nos recuerda que, detrás de las apariencias, siempre hay emociones genuinas y conflictos internos que merecen ser escuchados. Elizabeth y Darcy tienen más interacciones, surgen tensiones, pero también admiración no expresada. Tras la llegada de Elizabeth a Netherfield para cuidar a su hermana Jane, la presencia de Elizabeth provoca en Charles Bingley y sus amigos una serie de nuevas dinámicas sociales. Entre todos estos encuentros, la relación entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy se vuelve el centro de atención, pues aunque se conocen desde el baile, sus interacciones empiezan a adquirir una complejidad mucho mayor. Elizabeth, con su carácter ingenioso, directo y sin miedo a expresar sus opiniones, desafía el orgullo y la altivez que Darcy ha demostrado hasta ahora. Ella no olvida la fría observación que él hizo en el baile, cuando, con una mezcla de arrogancia y reserva, afirmó que ella no era lo suficientemente guapa para tentarlo. Estas palabras, aún frescas en su memoria, moldean su actitud hacia Darcy y alimentan un prejuicio que marcará sus primeros encuentros. Ella le encontraba orgulloso y desdeñoso. Una combinación que a su juicio le restaba todo mérito. Sin embargo, Darcy, pese a su aparente distancia y frialdad, comienza a sentir una admiración silenciosa hacia Elizabeth, aunque no está dispuesto a admitirlo ni siquiera para sí mismo. Austen retrata este choque entre orgullo y atracción con una delicada ambivalencia, donde cada conversación está cargada de significados ocultos y emociones contenidas. Durante las visitas a Netherfield, las conversaciones entre Elizabeth y Darcy se vuelven más frecuentes y, en ocasiones, tensas. En medio de los juegos, bailes y reuniones sociales, ambos intercambian miradas y comentarios que parecen desafiar al otro, como si intentaran mantener un equilibrio precario entre respeto y desafío.
Elizabeth no teme cuestionar las costumbres rígidas de la alta sociedad que Darcy representa, mientras que él observa, a veces con desaprobación, otras con admiración, la independencia y frescura de Elizabeth. Por ejemplo, en un momento, Elizabeth comenta con ironía sobre la rigidez de ciertos modales sociales, una crítica velada que Darcy no puede evitar notar. Ella tenía un espíritu libre que no encajaba con la servidumbre de las normas que él valoraba. Esta tensión revela una de las dualidades más profundas de la novela, el choque entre el deber social y los sentimientos auténticos. Este intercambio cargado de emociones reprimidas se convierte en un baile verbal tan intenso como los bailes físicos que tienen lugar en el salón. Cada palabra y gesto de Darcy son observados minuciosamente por Elizabeth, quien no se limita a ser una simple espectadora sino una participante activa que desafía sus prejuicios. Darcy, a su vez, lucha internamente con la creciente atracción hacia Elizabeth, aunque su orgullo le impide reconocerla. Austen nos muestra aquí cómo los prejuicios pueden nublar el juicio, pero también cómo el respeto y la admiración pueden brotar incluso en medio de la discordia. Elizabeth y Darcy encarnan estas contradicciones con naturalidad, recordándonos que las relaciones humanas son complejas y muchas veces contradictorias. Desde una perspectiva más amplia, esta parte del libro invita a reflexionar sobre la naturaleza del orgullo y el prejuicio, no solo como defectos personales, sino como barreras sociales que condicionan las relaciones y el entendimiento entre las personas. Es un recordatorio de que a menudo las primeras impresiones pueden ser engañosas y que la verdadera conexión surge cuando dejamos atrás las máscaras. En definitiva, las nuevas interacciones entre Elizabeth y Darcy en Netherfield sientan las bases para un desarrollo narrativo cargado de tensiones, malentendidos, pero también de una atracción silenciosa que, aunque no expresada, crece con cada encuentro. Estas escenas nos acercan a la esencia de Orgullo y Prejuicio, la lucha entre las apariencias y la verdad del corazón. Después de los primeros encuentros algo tensos entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, la dinámica social en Netherfield comienza a evolucionar de forma sutil pero decisiva. Aunque Darcy mantiene su porte orgulloso y reservado, en su interior empieza a despertar un interés inesperado por Elizabeth, un sentimiento que no quiere reconocer ni mostrar ante nadie. Elizabeth, con su inteligencia aguda y su sentido del humor crítico, continúa siendo una presencia fascinante para Darcy, quien encuentra en ella algo que no había experimentado antes. Una mujer que no se somete al protocolo ni a las convenciones sociales con la misma complacencia de otros. Ella hablaba con una libertad y frescura que, aunque a veces le parecían poco decorosas, despertaban en él una mezcla de respeto y sorpresa. Este interés de Darcy se manifiesta de manera velada en sus miradas fugaces y en sus silencios medidos cuando Elizabeth está cerca. Sin embargo, su orgullo y el peso de su estatus social le impiden actuar con naturalidad. Austen lo describe con maestría. Darcy se sentía turbado por la presencia de Elizabeth, pero su temperamento reservado y su idea del decoro social le obligaban a esconder cualquier muestra de afecto. La tensión entre ambos personajes se intensifica en los bailes y reuniones donde coinciden, especialmente cuando Darcy comienza a buscar excusas para observarla o compartir espacios comunes, sin permitirse el lujo de mostrarse demasiado amable. Su comportamiento es contradictorio, pues mientras su corazón se siente atraído, su mente le recuerda las diferencias de clase y los prejuicios de la sociedad que dificultan cualquier relación entre ellos. Elizabeth, por su parte, sigue desconociendo el alcance del interés de Darcy, y sus prejuicios hacia él se mantienen alimentados por su comportamiento distante y por la famosa frase que ella nunca olvida. Ella no es lo suficientemente guapa para tentarlo. Sin embargo, no puede evitar notar que en ocasiones Darcy parece estar más atento a sus palabras y acciones que a las de otros invitados. El contraste entre sus personalidades queda patente en cada interacción, ella, con su espíritu independiente y mirada crítica, él, con su rigidez y autoexigencia. Esta dualidad crea un juego de acercamiento y rechazo que Austen utiliza para mostrar cómo las apariencias pueden engañar y cómo el orgullo puede ser una barrera para el amor verdadero. Un dato interesante para reflexionar es cómo esta relación incipiente refleja la tensión entre las normas sociales rígidas del siglo XIX y el deseo individual de libertad y autenticidad. Un tema recurrente en la literatura romántica de la época, pero aquí tratado con un humor y profundidad únicos. Así, Darcy, aunque aún no lo admite, comienza a ser cautivado por Elizabeth, y esta atracción oculta será el motor que impulse muchos de los eventos posteriores. En este punto, lo que se presenta es un duelo silencioso de voluntades y emociones contenidas, donde cada gesto y palabra tienen un peso especial, marcando la esencia misma de Orgullo y Prejuicio. Sección 3. Propuestas inconvenientes y decisiones personales. Capítulos aproximados, 13 al 23. El señor Collins, primo heredero de los Bennet, propone matrimonio a Elizabeth, ella lo rechaza. En esta parte crucial de la historia, la trama gira en torno a la inesperada y algo incómoda propuesta matrimonial del señor Collins.
Un personaje que llega a ser tan molesto como importante para el destino de la familia Bennet. Collins es el primo lejano y heredero del patrimonio de la familia, debido a la ley de herencia que excluye a las hijas y favorece a los parientes varones, lo que ya genera tensiones bajo la superficie. El señor Collins se presenta como un hombre formal, afectado y excesivamente orgulloso de su relación con la señora de Dumbledore, a quien considera una figura casi divina en la sociedad local. Austen lo describe con un tono irónico que no oculta su ridículo, con una inclinación servil hacia la señora de Dumbledore, que parecía más un súplica de favor que respeto genuino. Collins, consciente de la necesidad de asegurarse un buen matrimonio, decide proponer a Elizabeth Bennet, considerando que sería una unión práctica y conveniente para ambos. Su propuesta no es romántica ni apasionada, más bien es un acto de cálculo social y cumplimiento de deber. En sus propias palabras, expresa: mi intención es asegurarme un hogar cómodo y mantener mi posición en la sociedad, y espero que usted considere favorablemente esta oferta. Elizabeth, por supuesto, reacciona con sorpresa y rechazo inmediato, no solo porque no siente atracción alguna por Collins, sino porque entiende claramente que aceptar sería traicionar su propio deseo de felicidad y autonomía. Ella responde con firmeza y dignidad: no puedo aceptar una propuesta que no nace del afecto y el respeto mutuo. La tensión en la escena es palpable, no solo por la negativa de Elizabeth, sino también por la expectativa social que pesa sobre ella, recordándole que rechazar a un hombre como Collins, heredero legítimo, puede traer consecuencias negativas para toda su familia. Aquí, Austen nos muestra con sutileza la lucha interna de Elizabeth, atrapada entre el deseo de independencia y la presión social. Un conflicto que ha resonado a lo largo de la historia para muchas mujeres de su tiempo y aún hoy. Los personajes que participan activamente en esta escena son Elizabeth Bennet, quien con su carácter decidido marca un ejemplo de resistencia y autenticidad, el señor Collins, cuyo protocolo y falta de sensibilidad lo hacen un personaje casi caricaturesco pero fundamental, y también la señora Bennet, madre de Elizabeth, cuyo único pensamiento es ver casadas a sus hijas para salvarlas de la pobreza y asegurar su futuro. Un detalle interesante a destacar es cómo este episodio refleja las limitaciones de la mujer en la Inglaterra del siglo XIX, donde las opciones para asegurar su bienestar estaban ligadas casi exclusivamente al matrimonio, y como Jane Austen utiliza a Elizabeth como un símbolo de rebelión y esperanza. Finalmente, tras la negativa de Elizabeth, Collins se muestra desconcertado pero, fiel a su carácter, rápidamente cambia su objetivo hacia la amistad y hacia otra hermana, lo que añade un toque de humor y expectación a la narración. Esta parte, además de avanzar en la trama, invita a reflexionar sobre la importancia del consentimiento y el respeto en las relaciones humanas, así como sobre la valentía que implica tomar decisiones propias frente a las expectativas sociales. Collins se casa poco después con Charlotte Lucas, amiga cercana de Elizabeth, por razones prácticas. Tras el rechazo de Elizabeth a la propuesta matrimonial del señor Collins, la historia avanza hacia un giro inesperado pero, a la vez, profundamente revelador del contexto social de la época. Collins, lejos de desanimarse, dirige su atención hacia Charlotte Lucas, la amiga más cercana y confidente de Elizabeth. Charlotte, a diferencia de Elizabeth, no alberga ilusiones románticas ni expectativas idealistas sobre el matrimonio. Para ella, esta unión representa una oportunidad práctica para asegurar su estabilidad y futuro. La decisión de Charlotte se presenta con toda su crudeza y sinceridad, cuando le explica a Elizabeth que ser soltera a mi edad es una desventaja considerable, y debo ser práctica, porque el matrimonio es la única forma de asegurar mi bienestar. Estas palabras, sinceras y sin adornos, muestran un contraste fuerte entre dos mujeres que, aunque amigas, tienen visiones muy diferentes de la vida y el papel que deben jugar en la sociedad. El señor Collins, por su parte, se muestra encantado con esta rápida aceptación. Sin perder tiempo, procede con la boda, que aunque sencilla, marca un momento de transición importante para todos los involucrados. Austen no ahorra detalles en describir el carácter del matrimonio. No era una unión de pasión y amor, sino un acuerdo social, una alianza donde la conveniencia primaba sobre el corazón. Este matrimonio también afecta indirectamente a Elizabeth, quien aunque comprende las razones de Charlotte, siente una mezcla de preocupación y tristeza al ver cómo su amiga se resigna a un destino que ella misma rehúye. Elizabeth reflexiona sobre el pragmatismo de Charlotte y las limitaciones impuestas a las mujeres en su entorno, donde la libertad y la felicidad a menudo parecen incompatibles para nosotras. La boda del señor Collins y Charlotte Lucas sirve para mostrar una realidad social de la época. Muchas mujeres, especialmente aquellas sin dote ni posición destacada, debían aceptar matrimonio sin amor para evitar la pobreza y la inseguridad. Este es un tema que resuena con fuerza en otras obras literarias, como en Jane Eyre de Charlotte Bronte, donde la lucha por la autonomía femenina también está en el centro de la narrativa.
En esta sección también intervienen otros personajes como la señora Bennet, cuyo enfoque sigue siendo el matrimonio como medio para asegurar el futuro de sus hijas, y la familia en general, que observa con atención los movimientos sociales de Collins y Charlotte, aunque con diferentes grados de aprobación. Un dato para reflexionar es cómo este matrimonio por conveniencia refleja una realidad vigente en muchas sociedades, no solo en el siglo XIX, donde la economía y el estatus social dictan decisiones que el corazón no siempre acompaña. Austen, con su estilo elegante y sutil, pone en evidencia estas tensiones, invitándonos a cuestionar la justicia y humanidad de tales convenciones. Así, la unión de Collins y Charlotte, más que un simple evento, simboliza un compromiso con la seguridad y la conformidad social, dejando en evidencia los desafíos y sacrificios que las mujeres debían enfrentar para sobrevivir en un mundo dominado por el poder masculino y las restricciones económicas. Elizabeth se entristece, pero comprende el contexto social que llevó a Charlotte a aceptar. Después de que el señor Collins recibiera el rechazo de Elizabeth, su atención se volvió hacia Charlotte Lucas, la amiga íntima y confidente de Elizabeth. Cuando Charlotte acepta la propuesta de matrimonio, no es por amor ni ilusión romántica, sino por un pragmatismo marcado por la necesidad y la realidad social que las mujeres enfrentaban en el siglo XIX. Elizabeth, aunque siente tristeza, muestra una profunda madurez y comprensión al reflexionar sobre esta decisión. Charlotte no es una mujer que pueda permitirse el lujo de ser exigente. Su sensatez la obliga a aceptar lo que la fortuna le presenta. Elizabeth entiende que para Charlotte el matrimonio es la única forma de evitar la pobreza y la soledad, y que su aceptación no es una rendición, sino un acto calculado en un juego social que pocas pueden cambiar. Esta comprensión no disminuye su aprecio por la amistad, sino que le ofrece una perspectiva más amplia sobre las limitaciones y sacrificios que enfrentan muchas mujeres en un mundo dominado por reglas rígidas y oportunidades escasas. El carácter resignado y práctico de Charlotte contrasta fuertemente con el espíritu más independiente y crítico de Elizabeth, lo que genera en ella una mezcla de respeto y melancolía. No puedo evitar sentir una punzada de tristeza al ver cómo la realidad obliga a mi amiga a ceder a lo que su corazón quizás no desea, piensa Elizabeth mientras procesa la noticia. Este momento refleja una crítica social profunda, pues Austen no solo narra un evento privado, sino que expone las restricciones impuestas a las mujeres de su época, donde la seguridad económica prevalecía sobre la felicidad personal. En esta decisión, Charlotte representa a muchas mujeres cuyo destino estaba determinado por el estatus y la estabilidad más que por el amor verdadero. Asimismo, Elizabeth reconoce que su propio rechazo a Collins, aunque firme y valiente, viene de una posición ligeramente más privilegiada, lo que añade una capa de autoconciencia a su reflexión. Es un contraste que invita a los lectores a cuestionar no solo las normas sociales, sino también la desigualdad en las oportunidades femeninas que persiste en muchas formas incluso hoy. La interacción entre Elizabeth y Charlotte durante este periodo de cambio se carga de emociones no expresadas, una mezcla de apoyo y distancia, comprensión y diferencia. Elizabeth, en su papel de narradora y testigo, revela una sensibilidad especial que conecta con lectores y oyentes, invitándonos a mirar más allá de los hechos para entender el contexto humano y social que los rodea. En resumen, esta parte del relato no solo avanza la trama sino que se convierte en un espacio de reflexión sobre el amor, la amistad y las duras realidades sociales que determinan la vida de las mujeres en esa época. Elizabeth, con su inteligencia y empatía, nos muestra cómo enfrentar esas contradicciones sin perder la esperanza ni la dignidad. Elizabeth comienza a notar que Darcy actúa de forma contradictoria frente a ella. Después del rechazo firme pero respetuoso que Elizabeth le dio al señor Collins, la dinámica social en torno a los Bennet continúa evolucionando con nuevos matices, especialmente en lo que concierne al señor Fitzwilliam Darcy. Aunque en un principio Darcy había parecido distante y orgulloso, especialmente tras su comentario tajante de que Elizabeth no era lo suficientemente guapa para tentarlo. Poco a poco Elizabeth empieza a notar señales que contradicen aquella primera impresión. En reuniones sociales y bailes, Darcy parece luchar con sus propias emociones. Por un lado, mantiene esa habitual reserva y altivez que hace difícil acercarse a él, pero por otro, hay gestos y miradas que sugieren una atención especial hacia Elizabeth. Ella, inteligente y perceptiva, no puede evitar notar estas pequeñas contradicciones. Su actitud hacia mí es un enigma, un vaivén entre distancia y algo que podría llamarse interés. Este comportamiento desconcierta a Elizabeth, quien se debate entre la irritación por su aparente orgullo y un creciente reconocimiento de que Darcy no es tan sencillo como parecía. La tensión entre ambos se vuelve casi palpable, una especie de danza en la que cada gesto puede interpretarse de múltiples formas. Darcy evita hacer comentarios directos, pero su silencio dice más de lo que parece. En su mutismo hay un mundo de sentimientos reprimidos. Es interesante cómo esta tensión refleja una compleja interacción humana que trasciende la simple atracción.
Austen capta aquí la esencia del orgullo y el prejuicio que dan nombre a la novela, mostrándonos que las primeras impresiones pueden engañar y que el verdadero carácter emerge a través de contradicciones y conflictos internos. Elizabeth, a pesar de su inteligencia y carácter fuerte, se ve tentada a cuestionar sus propias certezas. ¿Será que he juzgado a Darcy con demasiada dureza?, se pregunta en un momento de introspección. Este vaivén emocional y mental abre la puerta a una mayor complejidad en su relación, aunque sin aún manifestar abiertamente ninguna declaración o cambio definitivo. Además, esta parte resalta el juego social del siglo XIX, donde los sentimientos debían manejarse con sutileza y prudencia, en un ambiente de rígidas normas y expectativas. Las palabras podían ser armas o barreras, y el silencio, a veces, la forma más sincera de comunicar lo prohibido. En resumen, esta sección pone en relieve la evolución silenciosa pero profunda de la relación entre Elizabeth y Darcy, marcada por contradicciones que despiertan en ambos una mezcla de curiosidad, desconfianza y una admiración aún no confesada. Es un paso fundamental para entender la complejidad de sus caracteres y la trama que seguirá desarrollándose. Sección 4. Confesiones, cartas y revelaciones. Capítulos aproximados, 24 al 37. Darcy sorprende a Elizabeth confesándole su amor y proponiéndole matrimonio, aunque con tono altivo y ofensivo hacia su familia. En esta parte crucial de la historia, nos encontramos con un momento de gran intensidad y emociones encontradas. El señor Fitzwilliam Darcy, quien hasta ahora se había mostrado orgulloso y reservado, toma la decisión de confesar sus sentimientos a Elizabeth Bennet, pero lo hace de una forma inesperada, que desarma a la joven y abre un nuevo capítulo en su relación. La escena ocurre en la casa de los Collins, donde Darcy visita inesperadamente a Elizabeth. Sin rodeos, ni suavidad, Darcy se expresa con una mezcla de sinceridad y orgullo que impacta profundamente a Elizabeth. Él le dice con firmeza: en vano he luchado. No puedo evitar amarte. Esta confesión, aunque clara en su intención, viene acompañada de una actitud que resulta hiriente, pues Darcy no oculta su desprecio por la posición social y la falta de riqueza de la familia Bennet. El momento es tenso, porque junto con la declaración de amor, Darcy añade comentarios sobre tu pobre situación familiar, dejando entrever que, a pesar de sus sentimientos, para él resulta difícil aceptar una unión con alguien de orígenes tan humildes y poco refinados. Elizabeth se siente atacada no solo en su persona, sino en el honor de su familia, y responde con una mezcla de sorpresa, indignación y rechazo. No podía comprender cómo alguien podía amar y al mismo tiempo ofender de esa manera. La confesión de Darcy, lejos de ser un acto romántico convencional, expone el choque entre dos mundos, el de la nobleza orgullosa y el de una familia modesta pero vivaz. Este choque no es solo social, sino profundamente humano, porque revela las contradicciones internas de Darcy, quien lucha con su amor verdadero y su sentido del deber y el estatus. La forma en que Darcy habla refleja un orgullo que es tanto su escudo como su cadena. Elizabeth, por su parte, no se limita a rechazar la propuesta, sino que le reprocha con valentía y sinceridad las ofensas hacia su familia y el orgullo que demuestra. Le dice que sus palabras revelan un carácter demasiado orgulloso y prejuicioso, y que no puede aceptar un compromiso basado en la condescendencia y el desprecio. Su rechazo es firme, pero no amargo, mostrando la fuerza y la dignidad que la caracterizan. Esta escena es una poderosa reflexión sobre cómo el orgullo y el prejuicio pueden nublar el juicio y el corazón. A pesar del amor que Darcy confiesa, sus prejuicios sociales y su altivez ponen en peligro cualquier posibilidad de unión. Es una lección que resuena más allá de la novela, porque en la vida real también vemos cómo las barreras sociales y las percepciones erróneas pueden impedir relaciones auténticas. Además, este momento pone en marcha una serie de cambios profundos en ambos personajes. Darcy queda herido en su orgullo por el rechazo, y Elizabeth queda sorprendida por la complejidad del hombre que parecía simple y orgulloso. La confesión es, sin duda, un punto de inflexión, donde las máscaras empiezan a caer y las verdaderas personalidades comienzan a revelarse. Finalmente, la importancia de esta sección radica no solo en la confesión de amor, sino en la manera en que Jane Austen expone la lucha interna de sus personajes, marcada por contradicciones que reflejan las tensiones sociales de su época, y que aún hoy siguen siendo relevantes: el corazón y la razón, el orgullo y la humildad, el amor y el prejuicio. Todo ello entrelazado en una sola escena que define el destino de Elizabeth y Darcy. Elizabeth rechaza a Darcy, indignada por su orgullo y por haber separado a Bingley de Jane. Después de la inesperada y tensa confesión de amor de Darcy, Elizabeth se encuentra en un torbellino de emociones. La propuesta de matrimonio, aunque revela un sentimiento sincero, está teñida por un tono altivo y condescendiente que hiere profundamente a Elizabeth.
Ella no puede pasar por alto el orgullo que Darcy exhibe, ni la forma en que ha intervenido en la relación entre su hermana Jane y el señor Bingley, a quien Darcy consideraba inferior por el entorno familiar de los Bennet. Elizabeth, con su espíritu valiente y justo, no oculta su disgusto. Frente a Darcy, le reprocha que su amor venga acompañado de desprecio y prejuicio, y lo acusa directamente de haber sido el responsable de la repentina distancia entre Bingley y Jane, privándola de una posible felicidad. Con voz firme, le dice que no puede aceptar un compromiso que se apoye en una idea tan errónea y arrogante. Este rechazo de Elizabeth no es solo un no a una propuesta matrimonial, sino un rechazo al orgullo y a la arrogancia que Darcy ha mostrado, y a la interferencia que ha tenido en la vida de quienes ella ama. No solo me rechazo a mí, sino que también defiendo el honor de mi familia, parece decir en sus palabras. La indignación de Elizabeth refleja la lucha interna entre el respeto por sí misma y la realidad social que ambos personajes enfrentan. Aquí se pone en evidencia cómo los prejuicios sociales y el orgullo personal pueden convertirse en barreras difíciles de superar. La reacción de Elizabeth es una muestra clara de su carácter fuerte y de sus convicciones. No se doblega ante la presión social ni ante la riqueza o el estatus que Darcy representa. Este momento también nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones humanas pueden verse afectadas por el poder, la posición social y las apariencias. La manera en que Darcy ha intervenido en la relación de Jane y Bingley, aunque probablemente motivado por un sentido de protección o de prudencia, resulta injusta y dañina para quienes sufren las consecuencias. La escena, cargada de tensión y emociones encontradas, deja en claro que el amor no siempre es suficiente para vencer los prejuicios y el orgullo. La honestidad de Elizabeth al expresar su rechazo es un acto de dignidad y de valentía que marca un antes y un después en la historia. Al final, esta confrontación pone en evidencia que para que el amor verdadero pueda florecer, deben derribarse no solo las barreras externas, sino también las internas, las del orgullo, el juicio precipitado y los prejuicios. Elizabeth, al decir prefiero ser infeliz y honesta, que feliz y deshonesta, nos recuerda que la autenticidad personal vale más que cualquier beneficio social o económico. Después del tenso encuentro en el que Darcy confesó su amor por Elizabeth, y ésta lo rechazó con firmeza, el ambiente quedó cargado de una mezcla intensa de emociones. En medio de esa confusión, Darcy, con un gesto serio pero calmado, entrega a Elizabeth una carta. Esta carta, que en apariencia puede parecer solo una formalidad, resulta ser un giro fundamental en la historia. Pues en ella Darcy decide responder a las acusaciones veladas y las dudas que Elizabeth ha expresado sobre su carácter y acciones. La carta comienza explicando, con un tono medido y objetivo, el origen de sus acciones respecto a la relación entre Jane Bennet y el señor Bingley. Darcy confiesa que, motivado por su sentido del deber y preocupación, creyó que Jane no correspondía con sinceridad a Bingley y que su familia, particularmente las hermanas Bennet, no tenían la estabilidad ni la dignidad social que él consideraba necesaria para una unión tan importante. Él revela que, aunque fue doloroso para él, intervino para distanciar a Bingley de Jane, convencido de estar actuando con prudencia. Sin embargo, admite que esta intervención fue una decisión personal y no libre de error. Pero la parte más reveladora de la carta es cuando Darcy habla sobre George Wickham, un hombre del que Elizabeth había escuchado solo malas palabras contra Darcy y su familia. Darcy cuenta que Wickham, lejos de ser la víctima inocente que se había presentado, había intentado aprovecharse de la fortuna familiar y había tratado de conseguir para sí un beneficio económico indebido. Describe a Wickham como alguien con intenciones cuestionables y lleno de engaños y falsedades, que no dudó en tratar de manipular a todos a su alrededor. Esta explicación busca desmontar la imagen que Wickham había pintado ante Elizabeth y sus allegados, revelando una verdad oculta que solo Darcy conocía en profundidad. Este momento, en que Darcy abre su corazón y comparte la verdad desde su perspectiva, es un punto de inflexión. Elizabeth, quien hasta ese momento mantenía prejuicios firmes contra Darcy, se ve forzada a reconsiderar todo lo que creía saber. La carta la confronta con la complejidad de las personas y cómo los juicios rápidos pueden nublar la realidad. No todo es lo que parece decir la narración a través de esta revelación. Esta entrega no solo humaniza a Darcy, sino que también muestra la importancia de la comunicación y la verdad en las relaciones humanas. La carta es, en esencia, una invitación a que Elizabeth vea más allá de sus primeras impresiones y de las influencias externas que la habían llevado a formarse una opinión errónea. Es un recordatorio poderoso de que la realidad rara vez es tan simple como un relato unilateral. Por otro lado, la carta también expone el choque de valores y percepciones entre dos mundos, el de la aristocracia, con sus normas estrictas y prejuicios sociales, y el de una familia de clase media que lucha por adaptarse y encontrar su lugar. Darcy, con su rigidez social, y Elizabeth, con su espíritu libre y crítico, representan estos dos polos.
En la carta, Darcy se esfuerza por justificar su orgullo, mientras que Elizabeth debe enfrentar la complejidad de aceptar la verdad sin perder su integridad. Este fragmento es un ejemplo clásico de cómo Jane Austen maneja la ironía y la profundidad psicológica para explorar temas universales como la verdad, el orgullo y el prejuicio. La carta sirve para mostrar que detrás de cada acción y cada juicio hay razones que a menudo permanecen ocultas, y que solo la paciencia y la empatía pueden desvelarlas. En definitiva, esta parte del libro es crucial porque pone en marcha una transformación interna en Elizabeth, una invitación a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar sus propias convicciones. La carta no solo es un documento con información, sino un símbolo de apertura y posible reconciliación. Tras recibir la carta de Darcy, Elizabeth se sienta a leer con atención cada palabra escrita con un tono serio y revelador. Lo que en un principio parecía una simple defensa, se convierte en una ventana hacia una verdad desconocida para ella. Darcy expone con claridad y sin evasiva su versión de los hechos, desmontando muchas de las ideas que Elizabeth había asumido como ciertas. La carta comienza con una explicación sobre su papel en la separación entre su amigo Charles Bingley y la hermana mayor de Elizabeth, Jane. Darcy confiesa que aunque le dolió interferir, lo hizo movido por el temor a que Jane no sintiera un amor verdadero por Bingley, y por la percepción que tenía sobre la conducta poco apropiada de la familia Bennet. Elizabeth lee que Darcy considera que su temperamento no permitía un juicio claro y que actuó pensando en lo que él creía mejor para todos. Sin embargo, admite que esas decisiones no fueron simples ni exentas de conflicto interno. Pero lo que más sacude a Elizabeth es la revelación sobre George Wickham, ese hombre que hasta entonces le había parecido una víctima de Darcy, alguien a quien debía simpatizar. Darcy detalla cómo Wickham, lejos de ser un caballero honorable, intentó engañar y aprovecharse de la fortuna de su familia. Describe a Wickham como un hombre que no tenía más mérito que la habilidad para las mentiras y que manipuló a todos a su alrededor con astucia. Este nuevo retrato de Wickham confronta directamente la imagen que Elizabeth había aceptado, abriéndole un abismo de dudas. Mientras lee la carta, Elizabeth comienza a sentir un torbellino de emociones. La indignación y la decepción que sentía hacia Darcy empiezan a desvanecerse, dando paso a una profunda reflexión. Se da cuenta de que el orgullo y el prejuicio no permiten ver con claridad y que su juicio había estado teñido por las primeras impresiones y las palabras de otros. En ese momento, se vuelve consciente de que Darcy no es el hombre soberbio y frío que imaginaba, sino alguien complejo, con motivaciones y contradicciones. Esta transformación interna de Elizabeth es un instante crucial en la narrativa, pues marca el inicio de un cambio de percepción hacia Darcy. Se enfrenta a la necesidad de mirar más allá de sus prejuicios, comprendiendo que las personas pueden tener razones ocultas y que la verdad rara vez es un relato simple y unívoco. Desde una perspectiva más amplia, esta reflexión toca un tema universal y atemporal, el peligro de juzgar precipitadamente y la importancia de la humildad intelectual. La experiencia de Elizabeth recuerda que las opiniones basadas solo en apariencias pueden llevar a errores dolorosos, un mensaje que resuena tanto en la literatura clásica como en la vida cotidiana. Además, esta sección nos muestra cómo Jane Austen maneja magistralmente el contraste entre el orgullo personal y la necesidad de apertura emocional, mostrando que solo con honestidad y disposición para cuestionar nuestras propias creencias se puede avanzar en el entendimiento de uno mismo y de los demás. En resumen, esta parte del libro es un momento de epifanía para Elizabeth. La carta de Darcy no solo revela hechos, sino que la invita a un proceso de autoconocimiento y cambio, un paso fundamental para el desarrollo de la historia y de su carácter. Como ella misma parece pensar, cuán equivocados podemos estar, y cuánto puede cambiar la mirada cuando se apartan los velos del prejuicio. Sección 5. Cambios de perspectiva y encuentros inesperados. Capítulos aproximados, 38 al 43. Elizabeth Bennet, tras la conmoción y la reflexión causada por la carta de Darcy, se embarca en un viaje con sus tíos, el señor y la señora Gardner. Este viaje es inicialmente una excursión de placer y descanso, una oportunidad para alejarse de las tensiones familiares y los enredos sociales. Juntos, deciden visitar Pemberley, la majestuosa propiedad de Darcy, situada en el corazón de Derbyshire, un lugar que hasta entonces para Elizabeth había sido solo un símbolo distante de riqueza y orgullo. Desde el primer momento en que Elizabeth pisa la propiedad, su mirada se llena de admiración. La descripción de Pemberley resalta no solo la magnificencia material del lugar, sino también su armonía con la naturaleza, lo que refleja, en cierto modo, el carácter reservado pero noble de Darcy. Elizabeth piensa para sí misma que la casa, que estaba elegantemente situada, parecía poseer una dignidad natural, no ostentosa, sino simplemente serena y respetable. Esta observación marca un cambio importante en su percepción, pues empieza a ver el entorno de Darcy como un reflejo de un hombre que es más complejo y digno que la primera impresión que le causó. Durante la visita,
Elizabeth se encuentra con el ama de llaves, quien le habla con gran respeto y cariño hacia Darcy, describiéndolo como un hombre justo y amable, que trata a todos con la misma consideración. Estas palabras, aparentemente sencillas, causan en Elizabeth una profunda impresión, pues contrastan con la imagen que hasta entonces tenía de Darcy como una persona arrogante y distante. Aquí Jane Austen muestra cómo las percepciones pueden cambiar radicalmente cuando uno conoce los detalles y las opiniones directas de quienes rodean a alguien. Pero la verdadera sorpresa para Elizabeth ocurre cuando, de manera inesperada, Darcy aparece en Pemberley. El encuentro es formal, pero cargado de una tensión palpable. Darcy actúa con cortesía, aunque su actitud revela un interés contenido y un respeto renovado hacia Elizabeth. Ella, por su parte, siente una mezcla de emociones que oscilan entre la timidez y la creciente admiración. Darcy, en un gesto que no pasa desapercibido, invita a Elizabeth y a sus tíos a recorrer la casa, mostrando su deseo de abrirle su mundo, no solo físico sino también personal. Este momento es crucial, pues Elizabeth comienza a reconocer en Darcy cualidades que antes había subestimado o pasado por alto: su generosidad, su sentido del deber y la sinceridad de sus sentimientos. Se percibe una transformación en ambos, una suavización de prejuicios y una apertura hacia el entendimiento mutuo. A lo largo de esta visita, Elizabeth no puede evitar reflexionar sobre cómo las primeras impresiones, aunque poderosas, a menudo ocultan la verdad. En efecto, este pasaje invita al lector a cuestionar sus propios juicios y a abrirse a la posibilidad de que las personas y las situaciones pueden ser mucho más ricas y complejas de lo que parecen a simple vista. Además, este episodio resalta la importancia del entorno como espejo del carácter humano. Pemberley no es solo una propiedad elegante, sino un símbolo del mundo interior de Darcy, que, aunque inicialmente frío, tiene una belleza auténtica y profunda. Por último, esta parte del libro sugiere que los encuentros inesperados y las experiencias nuevas pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas, y que la verdadera comprensión nace de la empatía y el contacto directo, no de las habladurías ni de los prejuicios. Así, Elizabeth, a través de su viaje con los Gardner y su visita a Pemberley, comienza a transitar un camino de cambio personal, donde el orgullo y el prejuicio que tanto habían marcado su relación con Darcy comienzan a desvanecerse, dando paso a una mirada más abierta y profunda. Elizabeth Bennet, acompañada de sus tíos, llega finalmente a Pemberley, la imponente propiedad del señor Darcy. Esta visita, que para ella inicialmente era solo una parada en su viaje, se convierte en una experiencia transformadora. Desde que pone un pie en la finca, Elizabeth comienza a percibir algo más profundo y auténtico en el carácter de Darcy, mucho más allá del orgullo que antes le había cegado. A medida que recorren la propiedad, la impresión que Darcy ha dejado en quienes lo rodean comienza a revelarse con claridad. La ama de llaves, con su tono respetuoso y admirativo, describe a Darcy no solo como un dueño justo, sino como un hombre generoso y considerado, amado por todos sus empleados. Esta expresión es un verdadero contraste con la fría imagen que Elizabeth tenía de él, y señala una cualidad fundamental: su responsabilidad y bondad hacia quienes dependen de él. Durante el recorrido por la casa y sus alrededores, Elizabeth puede observar también la forma en que Darcy ha cuidado y formado su entorno, desde los jardines hasta las tierras cultivadas, demostrando una gestión cuidadosa y un compromiso con la prosperidad de su gente. Ella piensa que su autoridad no es tiránica, sino digna de respeto, y ese respeto es ganado no por riquezas o título, sino por su manera de ser. El encuentro casual con Darcy en persona es otro momento clave. Él se muestra cordial y atento, con una modestia que sorprende a Elizabeth. Su conducta ya no es la de aquel hombre orgulloso y distante, sino la de alguien capaz de abrir su mundo y compartirlo, aunque con cierta reserva. Darcy invita a Elizabeth a conocer más a fondo Pemberley, y esta invitación se siente como una apertura, un puente que comienza a tenderse entre ellos. Esta nueva perspectiva genera en Elizabeth una reflexión profunda sobre cómo los prejuicios pueden deformar la realidad. ¿Cuántas veces nos negamos a ver lo bueno porque un primer juicio nos ha cegado?, piensa para sí, mientras observa el paisaje y escucha las historias que reflejan la integridad de Darcy. Este episodio resalta cómo las apariencias externas, ya sea el orgullo mal interpretado o la riqueza ostentosa, pueden ocultar la esencia verdadera de una persona. Darcy, en Pemberley, aparece no como un aristócrata inaccesible, sino como un hombre con valores firmes, compromiso social y un corazón que, aunque reservado, es noble. En la vida real, situaciones similares ocurren cuando conocemos a alguien más allá de las primeras impresiones, lo que nos invita a ser más conscientes y abiertos, evitando juicios apresurados que suelen limitar las relaciones humanas. Desde un punto de vista literario, esta transformación en la percepción de Elizabeth es un giro fundamental que impulsa la historia hacia un entendimiento más profundo y auténtico entre los protagonistas.
Así, esta visita a Pemberley no solo cambia la opinión de Elizabeth sobre Darcy, sino que también representa el inicio de un cambio interior en ella misma, un paso hacia la madurez emocional y la empatía. Después de explorar con admiración los jardines y la finca de Pemberley, Elizabeth Bennet se encuentra de nuevo con el señor Darcy, en un encuentro que cambiará profundamente la dinámica entre ambos. Hasta ese momento, Elizabeth había sostenido opiniones críticas y prejuiciosas sobre Darcy, pero ahora, frente a esta nueva realidad y a su comportamiento, esas ideas comienzan a resquebrajarse. El reencuentro ocurre de manera casi casual. Darcy aparece en persona para saludar a los visitantes, y su actitud es notablemente diferente de la que Elizabeth recordaba. Ya no hay ni un atisbo de altivez ni distancia. Más bien, Darcy se muestra cortés, amable, y con un interés genuino en las personas que tiene delante. Su presencia era mucho más agradable de lo que yo había imaginado, piensa Elizabeth, sorprendida por la calidez que irradia ahora el hombre que antes parecía inaccesible. Darcy no solo es amable con Elizabeth, sino que extiende su cortesía a todos, especialmente a sus tíos, los Gardner, quienes también acompañan a Elizabeth en este viaje. Él conversa con naturalidad, demuestra sentido del humor y un respeto sincero, dejando claro que ha dejado atrás las barreras de orgullo que solían marcar sus relaciones sociales. Este momento es significativo porque revela a un Darcy transformado, un hombre que, aunque sigue siendo reservado, ha aprendido la humildad y el valor de la empatía. Elizabeth siente que es imposible no verlo con otros ojos, y esta nueva percepción abre una puerta para que ella pueda reconsiderar sus sentimientos y juicios previos. El comportamiento de Darcy en Pemberley, tan distinto al que mostró en bailes y reuniones sociales anteriores, sugiere que las primeras impresiones son a menudo engañosas. Especialmente en un mundo tan regido por las apariencias como el de la Inglaterra del siglo XIX. La capacidad de Darcy para mostrarse auténtico en su hogar, rodeado de su gente y de sus responsabilidades, lo humaniza y lo acerca a Elizabeth de manera inesperada. Este encuentro inesperado nos recuerda cómo el cambio personal, cuando es sincero, puede alterar radicalmente las relaciones humanas y desarmar los prejuicios que tanto daño causan. Es un reflejo de la posibilidad de crecimiento y redención que toda persona posee, y nos invita a mirar más allá de las primeras impresiones para descubrir la verdadera esencia de los demás. En la literatura, esta transformación y el reencuentro amable entre personajes antagónicos en un principio se convierte en un recurso poderoso para mostrar la evolución interna y el camino hacia la reconciliación. En la vida real, también es una invitación a dar segundas oportunidades y a valorar la capacidad humana de cambiar y mejorar. Así, este episodio en Pemberley marca un antes y un después para Elizabeth y Darcy, sembrando las semillas de una relación más profunda, basada en la comprensión y el respeto mutuo. Tras el reencuentro en Pemberley, Elizabeth y Darcy comienzan a compartir una cercanía renovada que se construye sobre nuevas bases, muy diferentes a las que los habían separado anteriormente. Ya no son los mismos jóvenes atrapados en sus prejuicios y orgullos, ahora sus encuentros se caracterizan por un respeto mutuo que se siente genuino y profundo. Elizabeth observa a Darcy con ojos más atentos y amables, notando detalles que antes había pasado por alto. Se percata de su trato cortés con todos, desde sus empleados hasta sus visitantes, y de su sincero interés por la felicidad y el bienestar de quienes le rodean. La transformación de Darcy es palpable, nunca antes había visto en él tanta gentileza y humildad juntas, piensa Elizabeth, quien empieza a comprender que aquel hombre reservado y orgulloso en el pasado puede ser, en verdad, alguien digno de admiración. Por su parte, Darcy también parece reconocer en Elizabeth una persona que no se deja llevar por las apariencias, que posee inteligencia y carácter, y que ha sido capaz de mirar más allá de sus fallas iniciales. Sus conversaciones, antes tensas y cargadas de malentendidos, ahora fluyen con naturalidad y calidez. Con Elizabeth, puedo ser yo mismo sin miedo al juicio, se dice Darcy, consciente de que se está abriendo a una relación diferente, construida en bases de honestidad y mutuo respeto. Este nuevo vínculo entre ellos se fortalece también gracias a la compañía de los tíos Gardner, quienes actúan como un puente que facilita la convivencia y el diálogo. Elizabeth siente como, por primera vez, puede relacionarse con Darcy sin reservas ni defensas, y la sorpresa de esta nueva relación se mezcla con una sensación de esperanza. Quizá las primeras impresiones no siempre cuentan toda la verdad, reflexiona, dejando entrever la lección profunda que está aprendiendo. En este momento crucial, la historia nos invita a reflexionar sobre cómo el respeto sincero puede derribar muros y sanar heridas que parecían irreparables. Es una llamada a la paciencia y a la apertura del corazón, a entender que las personas evolucionan y que los prejuicios solo limitan nuestras experiencias y conexiones. Además, esta etapa de acercamiento nos recuerda otras grandes historias de transformación y redescubrimiento en la literatura, donde el cambio en la percepción mutua permite que surja el amor auténtico. En la vida real, es una invitación a cultivar la empatía y a dar segundas oportunidades, porque nadie es estático ni perfecto desde el principio.
Así, la relación entre Elizabeth y Darcy avanza hacia un terreno más seguro y prometedor, cimentada en el respeto, la admiración y una comprensión más profunda de sus verdaderas personalidades. Sección 6. Escándalos y decisiones difíciles. Capítulos aproximados, 44 al 50. La tranquilidad relativa en la familia Bennet se ve abruptamente perturbada por un suceso que llena de preocupación y tensión a todos. Lydia Bennet, la menor de las hermanas, desaparece inesperadamente. Lydia, conocida por su carácter alegre, despreocupado y algo impulsivo, ha huido con el teniente Wickham, un joven oficial carismático pero con mala fama. Esta fuga no es solo una travesura más, es un acto que desata un escándalo mayúsculo para la familia, pues en aquella época, la reputación y el decoro eran tesoros invaluables, especialmente para las familias de la clase media inglesa. Cuando la noticia llega a oídos de la señora Bennet, su reacción es una mezcla de alarma y desesperación. «Y mi hija ha puesto en juego el honor de toda la familia», exclama con una angustia que contagia a todos en la casa. El señor Bennet, más reservado y reflexivo, aunque preocupado, intenta mantener la calma para enfrentar la crisis, consciente de que la situación puede tener consecuencias irreversibles. Elizabeth, profundamente afectada, comprende el peligro que corre la familia y la gravedad de la situación, pero también siente una mezcla de tristeza y decepción por Lydia, quien parecía ignorar por completo las implicaciones de sus actos. ¿Cómo pudo Lydia lanzarse así al abismo sin pensar en nadie más que en su propia diversión?, se pregunta con pesar. Esta fuga pone en evidencia las consecuencias que pueden tener la falta de madurez y la influencia de malas compañías, como la que Wickham representa. Mientras tanto, la familia entera se ve envuelta en la búsqueda de Lydia y en la gestión del daño social que la noticia podría causar. En este momento, aparece un personaje crucial, Darcy, quien, con discreción y sin buscar reconocimiento, toma la iniciativa para encontrar a Lydia y persuadir a Wickham para que asuma su responsabilidad, evitando así un desastre mayor. La generosidad y sentido del deber de Darcy, que Elizabeth había empezado a valorar, se manifiestan con fuerza, pues él actúa para salvar no solo la reputación de los Bennet, sino también el futuro de Lydia. Esta parte de la historia invita a reflexionar sobre cómo las decisiones individuales pueden afectar a toda una comunidad o familia, y la importancia del compromiso personal en momentos de crisis. La actitud de Darcy contrasta con la irresponsabilidad de Wickham y la juventud imprudente de Lydia, recordándonos que en la vida real, las consecuencias de los actos no siempre se pueden borrar fácilmente. Pero la nobleza y la solidaridad pueden mitigar daños. Además, esta situación expone las tensiones sociales y morales de la época, donde el honor familiar estaba por encima incluso del bienestar individual. El escándalo provocado por Lydia Bennet refleja la rigidez de las normas sociales que regían a la Inglaterra del siglo XVIII, un tema que Jane Austen maneja con sutileza pero sin omitir la gravedad de sus implicaciones. En definitiva, la fuga de Lydia con Wickham se presenta no solo como un hecho dramático, sino como un punto de inflexión que obliga a los personajes a tomar decisiones difíciles, a evaluar sus valores y a enfrentar las consecuencias de sus acciones, poniendo a prueba los lazos familiares y las verdaderas intenciones de cada quien. En esta parte crucial de Orgullo y Prejuicio, la familia Bennet enfrenta uno de los mayores escándalos de toda la historia, la fuga de Lydia con el teniente Wickham. Lydia, la más joven y despreocupada de las hermanas, ha escapado sin aviso, dejando tras de sí un rastro de preocupación y vergüenza. El honor familiar está en juego, pues en aquella época, la reputación de una mujer, especialmente la de una joven soltera, podía definir el destino social y económico de toda una familia. Ante esta grave situación, surge un personaje inesperado, Fitzwilliam Darcy, cuyo carácter reservado y aparentemente orgulloso había sido malinterpretado por muchos, incluido Elizabeth. Sin que la familia Bennet lo sepa, Darcy toma cartas en el asunto con discreción y determinación. Consciente del daño irreparable que la unión escandalosa y no formalizada de Lydia y Wickham podría causar, Darcy actúa en secreto para solucionar el problema. En primer lugar, Darcy localiza a Wickham, con un sentido del deber que hasta ese momento parecía oculto tras su altivez, negocia con él la necesidad imperiosa de asumir sus responsabilidades. Wickham, que hasta entonces había evitado afrontar las consecuencias de su conducta, se ve forzado a aceptar. Pero Darcy no solo medió, también decidió pagar las enormes deudas que Wickham había acumulado, una carga insoportable para cualquier familia decente, asegurando así que la situación no se prolongara ni se agravara. Además, Darcy insiste en que Wickham formalice un matrimonio con Lydia, un compromiso que no solo era un acto moralmente justo, sino también una forma de preservar el honor y bienestar de Lydia. Este matrimonio, aunque arreglado y nacido de la necesidad, significaba para Lydia una salvación social, y para la familia Bennet una forma de evitar la ruina y el escarnio público.
La intervención secreta de Darcy revela una faceta inesperada de su personalidad, la generosidad desinteresada y la responsabilidad social. Él actúa no para ganar reconocimiento, sino porque entiende que algunas acciones, aunque dolorosas y complicadas, son necesarias para el bien mayor. Elizabeth, aunque aún sin saberlo en este momento, comenzará a ver en él a un hombre capaz de sacrificios y de grandeza moral. Este episodio también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la culpa y la redención, y como en la vida real, detrás de los escándalos, muchas veces existen manos invisibles que trabajan para restaurar el orden y la justicia. La historia de Darcy y su acción silenciosa resuena con un principio universal. El verdadero carácter se revela no en las palabras, sino en las acciones, especialmente cuando nadie está mirando. Por otro lado, la situación de Lydia y Wickham refleja las complejidades de las relaciones humanas y las presiones sociales, donde el amor, la imprudencia y la responsabilidad se entrelazan en un delicado equilibrio. La familia Bennet, enfrentada a esta crisis, aprende que en ocasiones las decisiones difíciles son indispensables para preservar lo esencial. Así, esta parte de la novela nos muestra el poder de la discreción y el compromiso en medio de la adversidad, y cómo el orgullo puede dar paso al sacrificio cuando la integridad está en juego. Darcy, con sus actos silenciosos, se convierte en un agente de cambio que, sin alardes ni apariencias, repara el daño y abre camino hacia una posible reconciliación y esperanza. En esta delicada y decisiva sección de Orgullo y Prejuicio, Elizabeth Bennet, quien hasta entonces había juzgado a Darcy con una mezcla de recelo y desdén, comienza a recibir noticias que la confrontan con una realidad mucho más compleja y noble sobre él. Es durante su estancia en la casa de sus tíos, los Gardner, que Elizabeth se entera, poco a poco, de la inesperada intervención de Darcy en el escándalo familiar que involucró a su hermana Lydia y el teniente Wickham. La noticia de que Darcy fue quien silenciosamente arregló la situación, pagando las deudas de Wickham y asegurando el matrimonio entre él y Lydia, cae sobre Elizabeth con una mezcla de sorpresa y admiración. Este acto, lejos de ser una mera obligación social, revela una profunda responsabilidad y una forma singular de amor hacia ella y su familia. Darcy no buscó reconocimiento ni alarde, actuó en la sombra, porque para él, la honra y el bienestar de quienes amaba estaban por encima de cualquier vanidad. Al conocer estos hechos, Elizabeth siente como su percepción de Darcy comienza a cambiar radicalmente. Lo que antes consideraba un orgullo frío y una arrogancia insensible, ahora se presenta como la expresión de un carácter capaz de sacrificios silenciosos y de un compromiso genuino, aunque complejo. Reflexiona, nunca pensé que detrás de aquella fachada altiva existiera tal bondad y dedicación. Este giro en su opinión marca un punto de inflexión emocional, pues empieza a cuestionar los prejuicios que había alimentado durante tanto tiempo. Este momento invita también a una reflexión sobre cómo, en la vida real, a menudo las personas no muestran inmediatamente sus verdaderos valores. La rapidez con que formamos opiniones puede cegarnos ante actos auténticos de amor y generosidad, que a veces se esconden tras comportamientos que a primera vista parecen fríos o distantes. Elizabeth aprende, en esencia, que no todo es lo que parece, y que la verdadera nobleza muchas veces se manifiesta en lo oculto. Por otro lado, la acción de Darcy destaca un aspecto social muy importante de la época. La reputación y el honor familiar eran bienes preciados, cuyo resguardo implicaba decisiones difíciles y, en ocasiones, dolorosas. Esta intervención no solo salva a Lydia, sino que también protege la dignidad de toda la familia Bennet, mostrando que el amor verdadero, aunque a veces se exprese con actos prácticos y discretos, tiene un impacto profundo y duradero. Elizabeth, al absorber esta revelación, empieza a contemplar a Darcy bajo una luz más humana y cercana, reconociendo la complejidad de su carácter y la sinceridad de sus sentimientos. Este cambio en su mirada es, sin duda, el preludio de un acercamiento más auténtico entre ambos, basado en el respeto mutuo y la comprensión profunda, no en la simple atracción o en los malentendidos. Así, esta sección nos presenta una poderosa lección sobre la humildad, el juicio y la capacidad de crecer al descubrir la verdad detrás de las apariencias. Darcy, con su acto silencioso y noble, se transforma en el héroe inesperado de la historia, mientras Elizabeth aprende a ver más allá del orgullo y el prejuicio que hasta entonces la habían guiado. En esta última etapa de la sección Escándalos y decisiones difíciles de Orgullo y Prejuicio, los vientos comienzan a cambiar para las hermanas Bennet. El ambiente, que había estado tenso por el reciente escándalo de Lydia y su fuga con Wickham, empieza a calmarse. La noticia más inesperada, y también más anhelada por algunos corazones en Longbourn, es el regreso del señor Bingley al vecindario. Y con él, la posibilidad de que el amor que alguna vez floreció entre él y Jane pueda renacer. La familia Bennet se entera de la llegada de Bingley con una mezcla de sorpresa y ansiedad. Viene acompañado del señor Darcy, anuncian, lo cual provoca reacciones variadas, desde la incomodidad de Elizabeth hasta el renovado interés de la señora Bennet,
quien ve en ese regreso una oportunidad dorada para casar por fin a su hija mayor. Bingley, como siempre, se muestra afable, cortés y lleno de sonrisas. Pero su cercanía con Jane, aunque evidente, se maneja con una delicadeza que refleja tanto respeto como timidez. Los días siguientes se desarrollan con visitas frecuentes entre Netherfield y Longbourn. Bingley parece genuinamente deseoso de recuperar el vínculo con Jane, y aunque ella mantiene su compostura, es evidente que su corazón no ha olvidado. Elizabeth observa con creciente alegría cómo su hermana vuelve a sonreír con más sinceridad, como si esa llama que nunca se extinguió estuviera por fin recibiendo nuevo aire. Y aún así, entre los gestos, las miradas y los silencios, la familia Bennet entera parece contener la respiración, esperando que algo más suceda. Y sucede. Un día, Bingley visita Longbourn sin compañía. La señora Bennet, en un despliegue de torpeza y entusiasmo mal disimulado, se encarga de que Jane y él queden a solas. Elizabeth, que presencia desde la distancia esa escena, siente un nudo de emoción. Si él no le propone matrimonio hoy, jamás lo hará, piensa. La tensión se vuelve casi cómica, pero profundamente humana. Y cuando finalmente Jane regresa con una expresión radiante, no hay necesidad de palabras para saber que ha dicho que sí. El compromiso se confirma. Bingley ha pedido la mano de Jane, y ella lo ha aceptado. La reacción de la familia Bennet es de júbilo desbordado. La señora Bennet, tan propensa al dramatismo, exclama: «Oh, Jane, querida mía, qué dicha, te casarás con un joven tan apuesto, tan rico, tan encantador». Su satisfacción es absoluta, pues ve en esta unión no solo una realización amorosa, sino también una mejora social para toda la familia. Pero más allá del entusiasmo superficial, hay en esta escena una profundidad que merece atención. Bingley, a diferencia de Darcy, actúa movido por una dulzura transparente, sin orgullo ni reservas, guiado simplemente por su afecto. Y Jane, cuya bondad y paciencia han sido constantes, recibe por fin la recompensa de un amor sincero. Esta unión no es solo un triunfo romántico, sino también un mensaje sobre la importancia de la constancia, la honestidad emocional y la disposición para perdonar los errores del pasado. Lo que ocurre en esta parte de la historia también pone en relieve algo que muchas veces sucede en la vida real: la influencia externa puede frenar, entorpecer o desviar los sentimientos más genuinos. En su momento, fue la opinión de otros la que alejó a Bingley de Jane, pero ahora, con más madurez y decisión, él regresa por voluntad propia, confirmando que lo que es verdadero encuentra el camino para volver. Así concluye este episodio con una nota de alegría y redención, donde los corazones rotos comienzan a sanar y el amor, ese amor silencioso, casi detenido en el tiempo, por fin tiene la oportunidad de florecer en plenitud. Es un momento cálido, íntimo y esperanzador que resalta, una vez más, la capacidad humana de cambiar, de volver, y de elegir con el corazón. Sección 7. Reconocimiento del amor verdadero. Capítulos aproximados, 51 al 61. La tranquilidad de Longbourn se ve interrumpida por una visita inesperada, cargada de altivez y determinación. Lady Catalina de Bourgh, una dama de noble linaje, tía de Darcy y conocida por su carácter imperioso, llega sin previo aviso a la casa de los Bennet. Su carruaje de gran lujo y sus modales despectivos anuncian que no viene con intenciones amistosas. Elizabeth, sorprendida por esta presencia imponente, la recibe con la compostura que la distingue. Pero pronto queda claro que Lady Catalina no ha venido por cortesía, ni mucho menos por simpatía. Tras una serie de comentarios indirectos y preguntas insinuantes, la dama revela su verdadera intención: impedir a toda costa que Elizabeth se case con su sobrino, el señor Darcy. ¿Se atreve usted a decirme que está comprometida con él?, pregunta Lady Catalina con tono cortante, casi con indignación. Elizabeth, manteniéndose firme, responde que no lo está, pero que tampoco tiene obligación alguna de hacer promesas sobre algo que no ha ocurrido. Esta respuesta, clara y sobria, irrita aún más a su interlocutora. Entonces, con todo el peso de su prejuicio aristocrático, Lady Catalina lanza su argumento central: su sobrino está destinado para su hija, una unión que ha sido planeada desde la cuna. Y como Elizabeth no posee ni título, ni fortuna, ni una posición social elevada, resultaría inaceptable que formara parte de su familia. Una joven de familia inferior, sin conexiones, sin fortuna, sin consideración social, sería una deshonra, exclama, con desprecio evidente. Pero Elizabeth, lejos de doblegarse ante esa presión, demuestra una entereza que destaca como uno de los momentos más poderosos de toda la obra. Usted puede haber olvidado la diferencia de posición entre nosotros, dice, pero yo nunca lo haré. Usted no puede intimidarme. Su voz es firme, sin arrogancia pero cargada de dignidad. Es un instante crucial,
porque lo que se está poniendo a prueba no es solo el amor entre ella y Darcy, sino también la capacidad de Elizabeth de sostener sus valores frente a la tiranía de la clase social. Lady Catalina insiste. Exige que Elizabeth le prometa que nunca aceptará una propuesta de matrimonio por parte de Darcy. Pero Elizabeth se niega. No hará tal promesa. No porque esté segura de que Darcy aún sienta algo por ella, sino porque considera que no tiene derecho a hacer una promesa que afectaría su propio destino sin saber qué ocurrirá realmente. No pretendo tomar ninguna resolución que afecte seriamente mi felicidad sin ser solicitada por quien tiene derecho a interesarse en ella. Una respuesta tan sensata como poderosa. Este intercambio, tenso, cortante y profundamente revelador, marca un momento de gran fuerza narrativa. No solo porque nos muestra a Elizabeth resistiendo un ataque frontal a su autonomía, sino porque subraya cómo el amor verdadero no puede nacer ni crecer bajo imposiciones o prejuicios. Lady Catalina representa el mundo antiguo, ese que juzga por linaje y apariencias. Elizabeth representa lo nuevo, la mujer que piensa por sí misma, que valora el carácter por encima del estatus, y que no está dispuesta a vender su futuro a cambio de aceptación social. En un sentido más profundo, esta escena pone en tela de juicio el valor de las jerarquías tradicionales. ¿Quién tiene realmente derecho a decidir con quién puede uno compartir la vida? ¿Una tía orgullosa con castillos y apellidos ilustres, o el propio corazón? La negativa de Elizabeth a someterse a ese poder externo es un acto de valentía personal, pero también un símbolo de los cambios que comenzaban a gestarse en la mentalidad de la época. Cuando Lady Catalina abandona Longbourn, lo hace frustrada, indignada, derrotada. Pero Elizabeth queda más firme que nunca en sus principios. Sin saberlo aún, ha dado un paso definitivo hacia el reconocimiento de sus propios sentimientos, y ha demostrado que el amor, para ser verdadero, debe ser libre, igualitario y profundamente respetuoso de la voluntad individual. Elizabeth Bennet demuestra, quizás como nunca antes, la fuerza de su carácter y la claridad de sus convicciones. Luego del abrupto e imperioso encuentro con Lady Catalina de Bourgh, en el que fue desafiada a renunciar a cualquier idea de matrimonio con Darcy, Elizabeth no solo se mantiene firme, sino que emerge con mayor certeza sobre quién es y lo que merece. La conversación con Lady Catalina había sido, sin duda, un campo de batalla. En él no se enfrentaban espadas ni gritos, sino voluntades. Por un lado, el orgullo ancestral, la tradición, la jerarquía, lo que se espera de quienes tienen nombres y tierras. Por el otro, una mujer joven, sin fortuna ni título, pero con la conciencia plena de su propio valor. Y es precisamente este valor el que Elizabeth defiende con dignidad serena, sin rebajarse al mismo tono condescendiente de su contrincante. Luego de esa confrontación, Elizabeth queda sola con sus pensamientos. Pero lo que debería haberla dejado turbada, humillada o incluso temerosa, en realidad la deja más firme. Reflexiona sobre todo lo que ha ocurrido, no solo ese día, sino en el largo camino de malentendidos, prejuicios y orgullo herido que la ha traído hasta aquí. Y poco a poco, entre recuerdos y certezas que se van aclarando, su mente se vuelve hacia Darcy. No se trata ya solo de admiración ni de gratitud por lo que él ha hecho por su familia, aunque eso pesa, sino de algo más profundo. Es un reconocimiento silencioso, interno, de lo que siente por él. Una verdad que ha ido madurando, sin que nadie lo impusiera, nacida del conocimiento sincero del otro. Como si, al quitarle las capas del prejuicio, al mirar más allá del primer juicio que hizo de él, Elizabeth hubiera podido ver no solo al hombre, sino también al alma. Pero incluso con ese reconocimiento, ella no da un paso atrás respecto a su propia integridad. Lo que siente no cambia lo que exige, respeto, consideración y libertad para elegir. Por eso, aunque reconoce sus sentimientos, Elizabeth no corre tras Darcy. No intenta buscarlo ni forzar una situación. Se mantiene en su sitio, firme, digna, esperando que, si algo ha de suceder, suceda no por presión ni por necesidad, sino porque ambos, libre y sinceramente, lo desean. En este punto de la historia, Elizabeth encarna algo que va mucho más allá del romance. Representa la fuerza de una mujer que ha aprendido a conocerse a sí misma y a valorar no solo lo que quiere, sino lo que merece. Su resistencia ante Lady Catalina no fue una simple rebeldía, sino una afirmación de su autonomía. Y esto resuena con una verdad atemporal: el amor verdadero solo puede surgir cuando se ha reconocido el valor propio. En una sociedad donde las mujeres eran empujadas a casarse por conveniencia o estatus, Elizabeth se planta como una figura adelantada a su tiempo. Su defensa de la dignidad, no solo la suya, sino también la del amor mismo, hace que su historia con Darcy, más allá de lo romántico, sea profundamente ética y humana. En silencio, sin saber aún qué vendrá después, Elizabeth espera. Pero lo hace con el corazón en paz,
porque sabe que lo más importante ya lo ha conquistado, ha elegido no traicionarse a sí misma. En esta última y decisiva parte del relato, todo lo sembrado a lo largo de la historia encuentra su fruto. Después de tantas tensiones, malentendidos y emociones contenidas, llega finalmente el momento en que el amor verdadero se revela, no como un arrebato pasional, sino como una elección consciente. Nacida de la transformación, la humildad y el respeto. Elizabeth Bennet, tras los recientes eventos, incluido el desafiante encuentro con Lady Catalina de Bourgh, en el que defendió su dignidad con firmeza, se encuentra dando un paseo por los jardines de Longbourn, cuando la llegada inesperada de Fitzwilliam Darcy la toma por sorpresa. Es una escena sencilla en apariencia, pero cargada de una tensión sutil, profunda, que solo puede surgir entre dos personas que han recorrido un largo y tortuoso camino emocional. Darcy se aproxima con un aire distinto. Ya no hay en él ni rastro del orgullo rígido con el que se había presentado en sus primeros encuentros. Ahora, sus palabras brotan con humildad, contención y ternura. Con una voz que refleja contención y esperanza, le dice: mis sentimientos y deseos son los mismos. Pero una sola palabra suya me hará callar para siempre. En esa frase, Darcy no solo expresa su amor renovado, sino que también le devuelve a Elizabeth todo el poder de decidir. Ya no se trata de imponer ni de convencer, sino de ofrecerse desde el respeto más absoluto. Es una de las declaraciones más hermosas y sinceras de la literatura romántica, una petición sin exigencia, una confesión sin vanidad. Elizabeth, profundamente conmovida, responde con igual franqueza. Le confiesa que sus sentimientos han cambiado, que aquello que antes rechazó con seguridad ahora lo acoge con plena conciencia de su valor. Aunque no puede evitar sonrojarse, habla con claridad. Mis sentimientos han cambiado tanto desde la primavera pasada, que apenas puedo creer que alguna vez los haya expresado de manera tan diferente. Este instante no es solo una reconciliación entre dos personas, sino una celebración del crecimiento interior que ambos han vivido. Ambos han aprendido a verse de verdad, más allá de apariencias y prejuicios. Darcy, conmovido por la respuesta, se muestra tal como es, sin máscaras. Le explica, con emoción contenida, que solo se atrevió a volver a proponerle matrimonio porque su tía, Lady Catalina, le había contado lo ocurrido con Elizabeth. Irónicamente, el intento de esta dama altiva por separar a los dos terminó dándole a Darcy la esperanza de que Elizabeth aún pudiera corresponderle. Lo hermoso de este momento es que no hay grandes gestos ni dramatismos. Lo que se respira es una serenidad profunda. Es el tipo de amor que no nace del impulso, sino de la comprensión, la experiencia y la mutua admiración. Aquel amor que solo florece cuando se ha atravesado la tormenta, y se descubre que lo importante no es ganar una discusión, sino aprender a caminar al lado del otro. Y así, Elizabeth y Darcy se comprometen de nuevo, esta vez no por el deber ni por la presión social, sino por decisión propia, libre y consciente. Ella, que había defendido su libertad de pensamiento desde el inicio, y él, que ha aprendido a amar no desde su orgullo, sino desde su capacidad de escuchar, ceder y transformarse. En este momento final, Jane Austen no solo nos entrega un desenlace romántico. Nos ofrece una lección sobre el amor maduro, ese que no teme al error, que se permite cambiar, que sabe pedir perdón y también sabe perdonar. Es un amor que crece desde el respeto mutuo y florece cuando ambos han aprendido a mirarse no como ideales, sino como personas reales, con virtudes y defectos, pero con un mismo deseo de compartir la vida. Y es que el verdadero orgullo y la verdadera dignidad, como lo demuestra esta historia, no se hallan en las apariencias o el estatus, sino en el valor de amar con el corazón abierto y la humildad de saber que amar también es aprender. En Longbourn, la casa de los Bennet, el ambiente ha cambiado. Tras semanas de tensiones, secretos revelados y sentimientos enmudecidos, finalmente el clima está más sereno, pero dentro de Elizabeth, una tormenta suave aún se agita. El recuerdo de la segunda propuesta de Darcy, cargada de humildad y ternura, no deja de rondarle el pensamiento. Lo ha visto con otros ojos, ha comprendido quién es realmente, y sobre todo, ha reconocido lo que él representa para ella, un amor profundo, paciente y transformado. A la mañana siguiente del reencuentro, Elizabeth busca un momento para hablar con su hermana Jane, quien, desde que recibió la propuesta de Bingley, vive entre suspiros y sonrisas. Jane, sin sospechar lo que ocurre en el corazón de su hermana menor, le pregunta si realmente cree que Darcy aún la ama. Elizabeth, con un tono contenido pero lleno de emoción, responde: sí, él me ama. Y quizás más de lo que yo jamás mereceré. Es una confesión suave, que lleva dentro todo el viaje emocional de Elizabeth, desde su prejuicio inicial hasta este nuevo descubrimiento de sí misma y del otro. Poco después, Darcy vuelve a visitar Longbourn. Esta vez no hay tensión en su andar ni en su mirada.
Y cuando él y Elizabeth se encuentran a solas en el jardín, es como si el mundo guardara silencio para ellos. No hay necesidad de largas explicaciones. Las miradas hablan, los gestos se comprenden sin palabras. Darcy le pregunta si aún tiene las mismas opiniones que cuando lo rechazó. Elizabeth, con una mezcla de vergüenza y dulzura, admite cuánto ha cambiado. Le confiesa, con voz baja pero firme, que su afecto ha crecido, que sus sentimientos ya no son los mismos. Él escucha, conmovido, y entonces ocurre lo inevitable. Supe desde hace tiempo, señor Darcy, que usted era el hombre que más feliz me haría. Ese instante, más que una declaración, es la culminación de un camino compartido, aunque en silencio. No se trata de un amor repentino, sino de uno que se ha construido paso a paso, desde el reconocimiento de las diferencias hasta la valoración profunda del carácter. Ambos caminan juntos, por fin con el alma en calma. Darcy le cuenta que todo lo hizo, ayudar a Lidia, arreglar el escándalo, mantener el secreto, solo por ella. No podía soportar que usted sufriera, le dice, y Elizabeth, emocionada, ve en sus ojos no al hombre orgulloso que conoció, sino al hombre noble que ha elegido amar. Esa misma tarde, Darcy pide la bendición del señor Bennet. La escena es tan tierna como divertida. El señor Bennet, incrédulo, le pregunta a Elizabeth si de verdad lo ama. ¿Estás segura de que lo quieres? ¿Realmente lo quieres, Lizzie? Y cuando ella asiente, con una sonrisa que ya no puede contener, él simplemente murmura. Entonces no tengo nada más que decir. Es un buen hombre, y tú lo mereces. Por otro lado, Jane y Bingley ya están oficialmente comprometidos. Bingley, siempre amable, radiante de felicidad, no oculta su emoción. Jane, fiel a su naturaleza dulce y reservada, se limita a decir, soy la mujer más feliz del mundo. Y no hay exageración en sus palabras. Entre ellos, el amor fluyó con menos conflicto, pero con igual sinceridad. Ambos representan esa clase de vínculo que, sin ser tormentoso, se sostiene por la confianza y la bondad compartida. Así, en el corazón de la familia Bennet, se consolidan dos uniones distintas, pero igualmente poderosas. La de Jane y Bingley, suave y armoniosa como una melodía conocida. Y la de Elizabeth y Darcy, compleja, intensa, pero profundamente transformadora. Lo notable de esta parte es que no hay fuegos artificiales ni grandes espectáculos. Es el reconocimiento mutuo lo que da fuerza al desenlace. Elizabeth ha aprendido a mirar con nuevos ojos, y Darcy ha aprendido a amar sin imponerse. Juntos, representan esa verdad que a menudo se olvida, el amor no siempre llega en línea recta, pero cuando se elige con el corazón y la razón, se vuelve inquebrantable. El final no es un cierre absoluto, sino un inicio prometedor. Una promesa de dos vidas que, tras mucho resistirse, han elegido unirse no porque el destino lo impusiera, sino porque ambos, con claridad y libertad, se han elegido el uno al otro. Tras todas las pruebas, los malentendidos, los juicios apresurados y los momentos de duda, el telón comienza a caer suavemente sobre las vidas de los personajes, ahora transformados por la experiencia. La humildad y el poder del amor verdadero. El relato concluye no con un gran clímax o una fiesta fastuosa, sino con una mirada serena y profunda hacia el futuro de quienes aprendieron a conocerse de verdad. Elizabeth y Darcy, ahora prometidos, inician su vida juntos en Pemberley. El aire que se respira en esa casa, que una vez le pareció frío y distante a Elizabeth, ahora le resulta acogedor y lleno de significado. Ya no es solo una gran propiedad, sino el hogar donde ella ha elegido construir su destino, no por el lujo ni la posición, sino por la dignidad del hombre que habita allí. A su lado, Darcy, quien fue tan reservado y orgulloso al inicio, se muestra cada vez más cálido y abierto. La presencia de Elizabeth ha suavizado sus bordes más duros, y con ella ha aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, como las conversaciones animadas, las bromas suaves, la compañía cotidiana. Es un Darcy más humano, más completo. Y ella, lejos de renunciar a su espíritu agudo y perspicaz, lo enriquece con una ternura que antes reservaba solo para su hermana Jane. Juntos, se vuelven compañeros verdaderos, no solo en afecto, sino en pensamiento. En paralelo, Jane y Bingley se establecen en una casa no muy lejana a Pemberley. Su unión es tan serena como su naturaleza. La dulzura de Jane y el entusiasmo sincero de Bingley convierten su hogar en un refugio de armonía. Si Elizabeth y Darcy representan la pasión templada por la razón, Jane y Bingley encarnan la paz nacida del entendimiento sin obstáculos. Ambos reflejan dos formas distintas, pero igualmente válidas, del amor. El señor Bennet, aunque al principio se mostraba incrédulo ante los compromisos de sus hijas mayores, acaba encontrando consuelo en saber que han elegido bien. Pasa mucho tiempo en Pemberley,
disfrutando de la tranquilidad del lugar y del ingenio de Elizabeth, a quien siempre consideró su hija favorita. Ella, en cambio, nunca deja de buscar su consejo o de reírse con sus comentarios sarcásticos, que ahora se han vuelto menos amargos y más sabios. Por su parte, la señora Bennet, al enterarse del enlace de Elizabeth con Darcy, queda inicialmente pasmada, casi sin poder creerlo. Pero no tarda en recuperar su voz para alardear con entusiasmo de su yerno adinerado y poderoso. Mi querida Lizzie casada con Pemberley, repite más de una vez, como si con esa frase pudiese justificar toda una vida de esfuerzos sociales. No comprende del todo cómo ocurrió, pero eso no le impide celebrarlo con pompa y orgullo. Las hermanas menores, cada una a su modo, siguen sus propios caminos, aunque el contraste con Elizabeth y Jane se hace más evidente. Kitty, por ejemplo, mejora notablemente al mantenerse alejada de la influencia negativa de Lydia, y al pasar más tiempo en las casas de sus hermanas mayores, empieza a desarrollar un carácter más sensato. Lydia, sin embargo, continúa con una vida algo desordenada, lejos de la armonía que han alcanzado sus hermanas, lo que sirve como recordatorio de cómo las decisiones tienen consecuencias duraderas. Es interesante notar cómo Austen, con su estilo sutil, no concluye su novela con un final cerrado y absoluto, sino con un equilibrio. Nos da una mirada al porvenir, sí, pero sin convertirlo en un cuento de hadas. Hay felicidad, pero también realismo. Hay amor, pero también conciencia. Elizabeth y Darcy no se casan porque todo encaje perfectamente, sino porque han aprendido a adaptarse, a ceder, a crecer el uno con el otro. El viaje de los personajes es, en esencia, una danza entre orgullo y prejuicio, pero también entre la razón y la emoción, el juicio y la intuición. Al final, el reconocimiento del amor verdadero no solo es entre dos personas, sino entre quienes han aprendido a ver más allá de sus primeras impresiones. Como diría Elizabeth con esa mezcla de ironía y profundidad que la caracteriza. Tal vez el verdadero orgullo es saber cuándo no tenerlo, y el verdadero prejuicio es aprender a corregirlo. Y así, entre paseos por el campo, cenas tranquilas y cartas llenas de afecto, la historia se despide, no con un adiós ruidoso, sino con un susurro de esperanza. Porque cuando dos personas se eligen por quienes realmente son, y no por lo que aparentan ser, el futuro, aunque incierto, siempre será más prometedor. Orgullo y prejuicio, publicado por primera vez en 1813, no es solo una historia de amor con enredos familiares, malentendidos y diálogos ingeniosos. Es, ante todo, una radiografía aguda y crítica de la sociedad inglesa de principios del siglo XIX. En apariencia ligera y elegante, la pluma de Jane Austen se desliza con ironía sobre las normas sociales, el matrimonio, la educación y la posición de la mujer. Detrás de los bailes y las sonrisas se esconde una pregunta esencial: ¿hasta qué punto somos libres de amar cuando el orgullo, los prejuicios y las expectativas sociales gobiernan cada aspecto de la vida? La obra se sitúa en un momento histórico en el que el matrimonio no solo era un asunto sentimental, sino también, y sobre todo, una estrategia económica y social. En este sentido, Austen refleja con precisión la situación de las mujeres de su tiempo, sin derecho a herencia si no había hijos varones, sin autonomía económica. Con su valor social íntimamente ligado a su capacidad de ser bien casadas. En ese marco, los personajes femeninos representan diversas posturas. Elizabeth, con su inteligencia y carácter fuerte, es una figura que desafía la norma. Su madre, en cambio, es la caricatura de una mujer completamente sometida a esa lógica matrimonial. Jane encarna la bondad tradicional, mientras que Lydia es el resultado de una crianza superficial en una estructura familiar disfuncional. Lo fascinante es cómo Austen logra que esta crítica social se filtre sin aspavientos, con un humor fino y sin caer en el panfleto. Elizabeth Bennet, su protagonista, ha sido vista por muchas lectoras como una precursora del feminismo moderno. En una época donde la obediencia era una virtud femenina, ella se permite pensar por sí misma, rechazar propuestas ventajosas como la de Collins y cuestionar las actitudes clasistas de Darcy. Su famosa frase: «He luchado en vano. Ya no puedo más. No deseo hacerle daño. Pero debo hablarle con sinceridad, mis sentimientos han cambiado», no solo marca un punto de inflexión romántico, sino también una afirmación de independencia emocional. Comparando esta novela con otras del canon literario, podríamos notar paralelismos con Madame Bovary de Gustave Flaubert, en tanto ambas presentan mujeres que se enfrentan a sus entornos, aunque con resultados muy distintos. Mientras Bovary es trágica, Elizabeth es luminosa. Ambas, sin embargo, nacen del mismo conflicto, una mujer en una sociedad que no les permite ser plenas sin estar supeditadas a un hombre. A su vez, hay un eco distante entre Orgullo y Prejuicio y obras como La campana de cristal de Sylvia Plath, ya en el siglo XX. Aunque separadas por más de 100 años,
Ambas exploran la claustrofobia que puede generar el rol social de la mujer. Lo interesante es cómo Austen, incluso sin levantar la voz, ya dejaba sembradas las semillas de esta discusión. En cuanto a la crítica y recepción de la época, Orgullo y Prejuicio fue muy bien acogida desde su publicación. Incluso figuras como Walter Scott elogiaron la capacidad de Austen para retratar lo cotidiano con una pluma tan sutil. Sin embargo, durante mucho tiempo fue vista como una autora menor, limitada al mundo doméstico y sin el heroísmo o el drama de otros autores masculinos. No fue sino hasta el siglo XX que la crítica feminista, encabezada por autoras como Virginia Woolf, comenzó a reivindicar la agudeza política y social de Austen, rescatándola como una observadora minuciosa del mundo en que vivía, capaz de revelar las estructuras opresivas de género con una sonrisa irónica. En una lectura contemporánea, Orgullo y Prejuicio sigue siendo sorprendentemente vigente. En un mundo donde las apariencias continúan dictando el valor de las personas, y donde los prejuicios de clase, género y estatus aún influyen en las relaciones humanas, la historia de Elizabeth y Darcy resuena con fuerza. Hoy podemos leer la novela no solo como una comedia romántica refinada, sino como una obra que invita a repensar cómo juzgamos a los demás, cómo nos dejamos llevar por primeras impresiones, y cómo el amor, el verdadero, el maduro, no se trata solo de atracción, sino de crecimiento personal y mutuo. En resumen, Orgullo y Prejuicio es mucho más que una novela de época. Es una obra que, al igual que los grandes clásicos, trasciende su tiempo, y que sigue interrogándonos sobre nuestras decisiones, nuestros sesgos, nuestras resistencias al cambio, y sobre lo que verdaderamente significa amar. Orgullo y Prejuicio es una danza constante entre lo que se dice y lo que se calla. Entre lo que se cree y lo que realmente es. Es una historia de segundas oportunidades. De redención emocional. De cómo el amor, cuando es verdadero, no busca imponerse, sino comprender. Más de 200 años después, la obra de Austen sigue viva. Porque el orgullo y el prejuicio no han desaparecido. Siguen disfrazados en nuestras relaciones, en nuestras redes sociales, en nuestras decisiones. Y el mensaje de Austen es claro. Para amar de verdad, primero hay que aprender a mirar con el corazón. ¿Eres más Elizabeth o más Darcy? ¿Alguna vez el orgullo o el prejuicio arruinaron algo que pudo ser hermoso? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gusta el análisis literario con alma, suscríbete. Porque detrás de cada clásico hay una historia que aún nos habla. Si sabemos escucharla.